¿Es esta la vida en las montañas que tanto anhelas? Cuando se necesita carne para el invierno, solo hay que ir a las montañas a cazar renos. Se arman trampas para capturar animales de piel valiosa. Si se trata de una piel de lobo, una sola puede venderse hasta en $500. En el tiempo libre, se gana dinero vendiendo latas de cebo. Cada día es una lucha constante contra este entorno tan hostil. Estas son las montañas Salis, en el estado de Montana. El cazador Paul se mudó aquí hace 6 años. Y desde entonces, comenzó su vida en la montaña. Sin embargo, esta propiedad en la que vive es alquilada. Para poder juntar dinero y comprar estas tierras, tiene que trabajar muy duro. Arroja los pequeños ratones que captura en la picadora de carne. Y, al girar, se convierten en una masa de carne y sangre. Todo esto se usará como cebo para pescar. Cuando por fin termina su trabajo, llega un invitado muy especial a la casa. El viejo cazador Tom es, sin duda, el sabio de la zona. Tiene muchísima experiencia cazando y es un experto curtiendo pieles. Además, es un hombre mayor al que siempre le gusta ayudar. Hoy ha traído una trampa para martas. Dispuesto a darle una gran lección a este muchacho. Paul está que no cabe de la emoción. Aprender este tipo de técnicas de captura es una oportunidad que no se da todos los días. Ambos se dirigen al bosque del este, buscando el lugar perfecto para armar la trampa. Las martas vienen del lejano norte, y su suave pelaje es muy codiciado. Tom encuentra un árbol inclinado. Saca la caja trampa, y la cuelga en el tronco. En el fondo de la caja coloca un trozo de carne de castor, y en la entrada instala un cepo. Paul empezó a cazar cuando apenas tenía 10 años. En su momento, fue un joven muy apuesto. Pero desde que se enamoró de la naturaleza salvaje, ya no hubo vuelta atrás. Su vida entera estaba destinada a las montañas. Y ahora, llega el momento decisivo para la trampa. Tom usa un encendedor para quemar un pedazo de piel de venado. El olor a quemado viajará muy lejos, atrayendo a las martas directamente hacia la trampa. Ante esta forma tan ingeniosa de hacer las cosas, Paul no paraba de elogiarlo. Hoy, de verdad, le abrieron los ojos. Tras despedirse de Tom, él volvió a sumergirse en su ajetreado trabajo, ya que la temporada de trampas había comenzado. Paul tiene que hervir todas sus trampas para animales, para así eliminar cualquier olor humano. Él tiene una caldera vieja, pero no es lo suficientemente grande para todas. Así que pensó en fabricar una nueva. Con una cortadora, abrió una puerta en medio de un barril de aceite. Y luego cortó un octágono en la parte trasera. Después soldó 2 barriles juntos. Y les instaló una chimenea. Así, su caldera para hervir agua quedó terminada. Lo que usa para hervir las trampas es una mezcla de agua, que contiene un colorante a base de corteza de árbol. Esto no solo quita el óxido, sino que también elimina el rastro humano. A medida que el fuego crece, el agua empieza a hervir, y Paul va metiendo las trampas una por una. En cuanto a esta nueva temporada, él está lleno de expectativas. Después de un rato, Paul toma un cuchillo muy afilado, y le da un tajo directo en el trasero a un tejón. Hace poco, un ranchero lo contrató para ayudar a limpiar y controlar a los depredadores de su rancho, y este tejón es uno de ellos. Estos animales no tienen un territorio fijo, se mueven constantemente como si fueran nómadas. Y cavan madrigueras en cualquier lugar al que llegan. Y esos agujeros hacen que los caballos tropiecen muy fácilmente. En el mejor de los casos terminan con una pata rota, y en el peor, les cuesta la vida. Por eso, Paul aceptó esta importante tarea, y para hacer un trabajo impecable, decidió traer a un ayudante. Zanes, de 20 años, es el hijo de Paul. Luce una barba bastante atractiva. Hace 3 años se mudó al campo. Y desde entonces se enamoró por completo de esta vida de cazador. Esa sensación de adrenalina pura simplemente lo fascina. Todo listo, los dos se pusieron en marcha. Los tejones son presas muy difíciles de atrapar. Y no porque sean muy inteligentes, sino porque no tienen un hogar fijo. Encontrarlos es cuestión de pura suerte. En el camino, los dos se detuvieron. Vieron varios agujeros más adelante. Parecían ser madrigueras de tejones, pero se veían abandonadas. Así que los dos siguieron adelante. Al poco tiempo, descubrieron unas madrigueras recientes. Había huellas muy claras en la entrada. Era el lugar perfecto para poner trampas. Paul encontró un agujero de ratón cerca de ahí. Y cavó un pozo justo en la entrada, para enterrar la trampa ahí dentro. Pero antes de eso, puso una capa de arena en el fondo, que ayuda a absorber la humedad. Y evita que la trampa se congele. Aunque también puede atascar el mecanismo. Paul sacó un trozo de papel y lo puso sobre la trampa. Y luego le echó arena por encima, hasta que quedó completamente oculta, para no levantar las sospechas del tejón. Al final, esparció una capa de arena común, para que se viera totalmente natural. Pero el éxito de la trampa depende de la carnada. Esta estaba hecha de carne de rata. Con este montaje, estaban muy seguros de que funcionaría. Poco tiempo después, encontraron otra madriguera de tejón. Pero parecía estar derrumbada. Jen se decepcionó un poco. Pero Paul solo se rió, y le dijo a su hijo que ahí adentro había un tejón. Estos animales tapan la entrada cuando se van a dormir, para protegerse de los ataques. Esta vez, Jens fue el encargado de poner la trampa. Cavó 2 pozos a poca distancia, para usar una estrategia de trampa doble, ya que con 2 carnadas, era casi seguro que alguna funcionaría, mientras que Paul fue a la camioneta a buscar más. Justo en ese momento, ocurrió un accidente. Zans tuvo un descuido y se atrapó la mano. Y del tremendo susto se puso a gritar de dolor. Menos mal que llevaba puestos unos guantes bien gruesos. De lo contrario, este golpe le habría fracturado un hueso seguro. Ya un poco más tranquilo, continuó armando la trampa. Esta vez, lo hizo con muchísimo más cuidado, mientras Paul lo guiaba ahí a su lado. Una vez que esparcieron la tierra y la arena de manera uniforme por encima, la trampa quedó lista. Durante el resto del día, armaron un total de 10 trampas, incluyendo las de tipo conibear. Lo único que quedaba era irse a casa y esperar con paciencia. Al día siguiente, con las primeras luces del alba, los dos salieron de casa enfrentando una ligera nevada. De la noche a la mañana, el crudo invierno había llegado en silencio. Al revisar los primeros puntos, varias de las trampas no habían atrapado nada. Siguieron caminando hasta el siguiente lugar, y por fin notaron algo diferente. La trampa de esta zona se había activado. Paul usó una pala para hacer el hoyo un poco más grande. Y le tocó a Zans jalar de la cadena para sacar a un tejón. Esto les levantó el ánimo de inmediato. Llenos de alegría, se dirigieron al siguiente lugar. Y allí también se llevaron una gran sorpresa. Otro tejón había estirado la pata. Atrapar a 2 tejones hembra en un solo día será de gran ayuda para controlar su población. Los dos fueron muy emocionados a buscar al dueño del rancho, para darle las buenas noticias y de paso cobrar su recompensa. Poco después, la verdadera cacería dio inicio. Todavía no salía el sol, cuando Paul ya se había levantado. Agarró su equipo y se adentró en lo profundo de las montañas. Como los días de invierno son bastante cortos, tenía que aprovechar cada minuto al máximo. En poco tiempo logró llegar a su destino.
pero el resto del camino tendría que hacerlo a pie. El objetivo de Paul es un oso de unos 2 años. Al llegar a la adultez, su carne se mantiene tierna y jugosa, con un sabor fuera de lo común. En la nieve se ven huellas de ciervo por todas partes. Es una muy buena señal. Más abajo hay una montaña muy fértil. Es una zona donde los ciervos de cola blanca son muy activos. Durante la época de celo, se agrupan de forma natural. Y el valle es el lugar donde a las manadas les encanta reunirse. Paul tenía apenas 11 años cuando participó en su primera cacería de ciervos. Fue una experiencia que le dejó recuerdos imborrables. Desde entonces, se enamoró por completo de este estilo de vida. Mientras caminaba, Paul se detuvo de repente. Vio unas marcas extrañas en la nieve. Eran los rastros de un águila cazando. Había algunas plumas de urogallo justo al lado. Así es la naturaleza, cruda y real. La matanza es cosa de todos los días. Tras reflexionar un momento, continuó buscando a los ciervos. Después de avanzar un buen trecho, se detuvo de nuevo. Había manchas de sangre en la nieve. Paul dedujo que la sangre le pertenecía a un ciervo. Y se veía un rastro de arrastre en el suelo. De inmediato siguió la pista. Cruzó un denso bosque de pinos. Y Paul disminuyó el paso, con los sentidos alerta al máximo, solo para descubrir que el ciervo muerto ya había sido devorado casi por completo. Según todas las pistas, el asesino había sido un lince. Al cazar, saltan directo a la espalda de su presa y usan sus garras para aferrarse con fuerza al cuello del ciervo. Luego le muerden la yugular para acabar con su vida. Es un método letal y muy eficiente. Al ver a un rival tan implacable, a Paul, siempre tan competitivo, le hirvió la sangre de la emoción. Ya no podía contener sus ganas de cazar. Tras buscar un rato, por fin encontró a su presa. Al mirar por los binoculares, vio que era una cierva. No era el objetivo de esta cacería. Pero donde hay una hembra, seguro ronda un macho. Paul solo necesita aprovechar el instinto de los animales para pelear por el derecho a aparearse. Los ciervos machos se enfrentan con fiereza. Así que se esconde detrás de un árbol. Saca 2 astas y las hace chocar, simulando el sonido de 2 machos peleando. Si algún ciervo cercano escucha el alboroto, seguro vendrá a unirse a la batalla por las hembras. Al poco rato, se escucha movimiento en los arbustos de enfrente. Paul se acerca de inmediato y se agacha detrás de un árbol. Fija la mirada, y, en efecto, es un ciervo macho. Justo cuando está por disparar, el animal se esconde detrás de un tronco. Él se mueve con rapidez. Se cambia de árbol y en un abrir y cerrar de ojos, Paul aprieta el gatillo. Aunque el ciervo sale corriendo en ese instante, él está seguro de que dio en el blanco. Avanza hacia allá con paso firme. Finalmente, a poca distancia, encuentra al ciervo tirado. Ya ha dejado de respirar. Después de admirar a su presa un momento, arrastra al ciervo hacia una zona despejada. Luego, le abre el vientre y le saca las vísceras que se echan a perder rápido. Al terminar, regresa para traer la moto de nieve, monta al animal en el trineo y emprende el camino a casa lleno de alegría. Esto marca un excelente comienzo de temporada. Con su reserva de carne para el invierno asegurada, el cazador, Paul, pone en marcha su labor con las trampas. Hace unos días puso unas trampas para castores y hoy va a ir a revisarlas. También planea atrapar algunas presas acuáticas. En la casa de un vecino, hay un estanque cercano, que últimamente sufre una plaga de roedores. Una familia de castores armó su guarida justo ahí y está causando graves daños al ecosistema. Por eso, el vecino le pidió ayuda. Y Paul aceptó el encargo con mucho gusto. Así, él puede conseguir tanto las pieles como la carne. Es ganar por partida doble. Las trampas se colocaron hace una semana. En todo este tiempo, Paul ya ha atrapado a 3 castores. A medida que el clima se vuelve más frío, el estanque empieza a congelarse, y esto complicará la eficacia de las trampas. Primero, Paul mide el grosor del hielo y descubre que el hielo aún es bastante delgado donde hay vegetación, lo cual lo hace mucho más peligroso. Él avanza con muchísimo cuidado y usa su herramienta para medir el grosor a cada paso. De esta forma, logra llegar a salvo a la primera trampa. Retira la capa de hielo que se acaba de formar encima, agarra la trampa y tira de ella. Y para su sorpresa, hay un castor atrapado en su interior. Paul está eufórico. Para no arruinar la piel, hace el agujero un poco más grande y saca al castor con total facilidad. Tiene un gran trozo de hielo pegado al cuerpo. Paul lo rompe y se queda admirando a su presa. Ese pelaje tan brillante indica que es de primerísima calidad. Por ahora, lo deja ahí mismo y se dirige a revisar las demás trampas. El hielo cruje como si estuviera a punto de romperse. Paul llega con mucha cautela al segundo punto. Y este lugar tampoco lo decepciona. Increíblemente ha atrapado a una nutria. Fue un verdadero golpe de suerte inesperado. Las nutrias son carnívoras. Y esta cayó en la trampa por accidente mientras cazaba ratas almizcleras. Tienen un pelaje muy abundante, por lo que su precio en el mercado es bastante alto. Lleno de emoción, Paul comienza su segunda tarea del día. Colocar trampas para cazar ratas almizcleras. Las ratas almizcleras son pequeños roedores. Tienen una doble capa de pelaje, que las mantiene calientes en estas aguas heladas. Y justo esta característica hace que su piel sea tan valiosa. Paul empieza a buscar el lugar ideal para poner las trampas. Los cañaverales son zonas de gran actividad acuática, pero el hielo aquí es bastante inestable y peligroso. Y de repente, ocurre un accidente. De repente, la pierna derecha de Paul cae en un agujero de hielo, y sus partes nobles se dan un golpe brutal contra el hielo. El dolor es tan agudo que suelta un jadeo. Tras recuperarse un poco, se pone de pie lentamente. Por suerte, justo enfrente está su destino. Aquí hay un montículo de nieve. En la parte superior, tiene un hueco profundo. Es el rastro que dejan los animales acuáticos para respirar. Y también es la madriguera de la rata almizclera que buscaba. Paul hace un pequeño agujero a un lado. Mete la mano y saca la hierba seca que hay adentro. Luego, saca una trampa. Primero la ata a un palo de madera. Una vez que mete la trampa en el hueco, fija el palo horizontalmente en la entrada. Finalmente, lo cubre con nieve, dejándolo tal como estaba. Y así de fácil, la trampa queda lista. Ahora, tiene que colocar varias más. Para cuando cae la tarde, Paul ya terminó su tarea del día. Pero antes de volver a casa, quiere ir a revisar la primera trampa. A veces, atrapar algo solo toma unos minutos. Llega al lugar lleno de ilusión. Abre la entrada, mete la mano, y efectivamente, toca su presa. Al sacarla, es justo la rata almizclera que tanto quería. Paul está muy contento. Ese hermoso pelaje es ideal para hacer gorros. Después, vuelve a armar la trampa, esperando que mañana le siga dando suerte. Con su botín en mano, Paul regresa a casa con una gran sonrisa. Pero el trabajo aún no termina. Tiene que quitarle la piel lo más rápido posible. Solo así conseguirá la mejor calidad.
En la pared ya cuelgan varios de sus trofeos, y el proceso con el castor es exactamente igual. Primero, hace un corte alrededor de las 4 patas, separa la piel, y luego le corta la cola. Sirve para hacer fundas de cuchillos, y su precio es bastante alto. Luego, extrae las glándulas. Son un material excelente para preparar cebos. Después de quitar estas partes, Paul procede a despellejar al castor. Finalmente, toca procesar la carne. La carne del castor contiene muchísimos parásitos, por lo que no es apta para el consumo. Sin embargo, tiene otro propósito. Con la máquina en marcha, la carne sale por la boquilla como si fuera una salchicha. Esta será la carnada para atrapar animales salvajes. Paul la dividirá en porciones y la guardará en bolsas, para venderla por todo el país, y así ganar dinero. Con la caída de una gran nevada, Paul ya puede comenzar su temporada de trampas. Las martas y los bisones son sus presas principales, aunque el valor de las pieles ha bajado un poco este año. Cualquier captura servirá para cubrir algo de combustible. Antes de partir, tiene que modificar su trineo. Debido a que la nieve es muy profunda, durante el camino, el hielo y la nieve podrían meterse dentro del trineo. El aumento de peso haría que consuma más combustible. Paul suelda un soporte en la parte delantera del trineo, y luego fija una pieza de plástico encima. Y así, el escudo contra la nieve queda listo. Luego, engancha el trineo a su vehículo. Ahora sí, está listo para ponerse en marcha. El paisaje cubierto de blanco es espectacular. Mientras disfruta de la vista, Paul se detiene de repente. Encontró el lugar perfecto para colocar una trampa. Aquí hay un tubo de drenaje para el agua de la montaña. Poner una trampa ahí adentro es una excelente opción. Luego saca un poco de carne para usarla como cebo, y le echa un poco de aceite de pescado. Este olor es irresistible para los bisones. Hecho esto, continúa su camino. Paul ya tiene 46 años, pero nunca ha logrado atrapar una marta. La marta es un mamífero muy parecido a la comadreja. Su pelaje es muy suave, y es muy apreciado por las mujeres de la alta sociedad. Suelen habitar en zonas de gran altitud. Así que el destino de Paul es una montaña a 7000 pies de altura. A medida que avanza, el terreno se vuelve más empinado, y la nieve cada vez más espesa. Pero todo el esfuerzo valió la pena. Finalmente llegó a su destino. Aquí hay pinos altísimos por todas partes. La nieve cae sin parar de las ramas, creando una atmósfera muy misteriosa. Paul se prepara para empezar a trabajar, pero su mente viaja al inicio de la temporada, cuando el viejo cazador Tom le enseñó a atrapar martas. Ahora tiene que seguir sus pasos. Toma sus herramientas, y se adentra en el bosque. Elige un tronco de no más de 4 pulgadas de grosor. Esto se debe a que hay muchos linces en la montaña, y son una especie protegida. Con un tronco delgado, los linces no podrán trepar. Paul amarra el tronco en diagonal a un árbol, y le asegura una caja en la parte superior. Luego coloca la trampa en la entrada. Adentro de la caja pone un pedazo de carne de rata almizclera. Después, saca su cebo secreto, hecho con glándulas de castor, que suelta un olor irresistible para las presas. Pero hasta aquí, la trampa todavía no está lista. Paul vierte aceite de pescado sobre la piel de la rata almizclera, y la enciende con un encendedor. El olor a quemado se esparce de inmediato, atrayendo a las martas desde muy lejos. Siguiendo el mismo método, Paul llena los alrededores de trampas. Aunque es un trabajo pesado, él lo disfruta muchísimo. De pronto, ve a un alce descansando en la nieve. Lo saluda con mucho entusiasmo, pero el animal lo ignora por completo. Como la temporada de caza ya terminó, no hay necesidad de hacerle daño. Paul continúa con lo suyo. Mete un pedazo de carne de castor en una caja, y la deja sobre la nieve. Esta trampa es para atrapar comadrejas. Y en cuanto termine, se irá. Al día siguiente, hace aún más frío. Paul se pone en marcha muy temprano. Hoy le toca revisar las trampas. No tarda en llegar a la primera parada. La buena noticia es que hay un bisón atrapado en el cepo. Ya está congelado como una piedra. Paul está eufórico. Es un inicio simplemente perfecto. Vuelve a armar la trampa y sigue su camino. Un rato después, llega al segundo punto, pero aquí no hubo suerte. Así que continúa hacia el siguiente lugar. Y la tercera parada es igual de decepcionante. Paul se siente un poco desanimado, pero sabe que todo es parte del aprendizaje, y ese cambio de actitud no tarda en traerle buena suerte. Dicho y hecho, la siguiente trampa tiene premio. Es un armiño de cola corta. Y aunque no vale tanto como una marta, algo es algo. Además, le sirve para poner a prueba sus técnicas de caza. Paul sabe que atrapar una marta es solo cuestión de tiempo. En los últimos años, con el aumento descontrolado de lobos, el equilibrio ecológico se ha visto muy afectado. Durante el invierno, cuando la comida escasea, las manadas bajan de las montañas para atacar los ranchos. El día de hoy, Paul fue invitado a uno de esos ranchos, porque últimamente han visto lobos merodeando por ahí. El dueño está aterrado, y ofreció una recompensa increíble. Por cada lobo que mate, se lleva $750. Obviamente, Paul aceptó el trabajo sin pensarlo 2 veces. Al fin y al cabo, si le vende la piel de lobo a un comerciante, le saca otros $500. Pero de repente, algo lo saca de sus pensamientos. Ahí, en la nieve, se ven huellas de lobo. Paul las cuenta, y son 4 en total. Por lo visto, esas huellas ya llevan un par de días ahí. El territorio de un lobo puede abarcar hasta 250 millas cuadradas. Se mueven constantemente de un lado a otro. Si siguen su patrón normal, volverán a pasar por aquí en una semana. Y eso, le da a Paul tiempo de sobra para prepararse. Llegando al campamento al pie de la montaña, este es el puesto de avanzada del rancho. En verano, los trabajadores del rancho viven aquí para cuidar al ganado. Actualmente, el lugar está desocupado. Paul planea vivir aquí durante 2 semanas. Ahora tiene que trabajar contra reloj para instalar las trampas. Lo primero que debe hacer es buscar rastros de la actividad de los lobos. Después de caminar un poco, se topa con un cadáver que le corta el paso en el camino. Paul se acerca para revisarlo. Parece ser un alce. Ya ha sido devorado por completo por las bestias. Por la forma del ataque, los culpables son una manada de lobos. Según las estadísticas, un lobo puede comerse 20 ciervos al año. Un ciervo solo tiene una cría al año, mientras que una loba puede tener de 5 a 6 cachorros al año. Las tasas de reproducción están muy desequilibradas. Un control humano adecuado ayuda a mantener el equilibrio ecológico. Paul decide preparar una trampa por esta zona, teniendo en cuenta que el olfato de los lobos es muy agudo. Usar guantes evita dejar olor a humano. Además, son animales muy astutos e inteligentes, para evitar que descubran la trampa. Paul oculta el alambre entre las ramas. Cuando un lobo pase, quedará atrapado por el cuello, y mientras más forcejee, más se apretará el nudo. Ahora tiene que buscar el siguiente lugar. Pronto llega al otro lado del rancho.
Esta zona está cerca del bosque, y suele ser la ruta principal por donde los lobos atacan el rancho. Aunque ahora no hay vacas en el lugar. Si dejan que la manada se instale aquí, cuando llegue la primavera, y regrese el ganado, será muchísimo más difícil ahuyentarlos. La estrategia de Paul es crear un círculo de trampas en el perímetro, para que los lobos entiendan que esta es una línea roja que no deben cruzar. Él levanta su pico, y cava la tierra frenéticamente, preparándose para hacer un agujero. Este es un método de captura, que simula la ilusión de que un depredador ha escondido su comida. Luego toma una trampa de metal extra grande, y la coloca justo en la entrada. Lo cubre con un pedazo de papel verde, y luego esparce suavemente una capa de tierra. Para no levantar sospechas, mezcla dos tipos de tierra, para que se vea mucho más natural. Luego, Paul saca un frasco con una pasta, hecha con glándulas de castor. Por último, saca un frasco de orina de zorro, y la vierte junto a la entrada, para hacerle creer al lobo que un zorro atrapó a un castor. Y es que robarle la comida a otros animales es algo que a los lobos les encanta hacer. Paul tiene muchas esperanzas puestas en esta trampa. De vuelta en el campamento, se prepara para pasar la noche. La noche será extremadamente fría, así que cortó un buen montón de leña. A medida que oscurece, llega la hora en que los lobos están más activos. Paul empieza a imitar el aullido de un lobo. El sonido es tan realista, que pronto atrae el aullido de un lobo de verdad. Efectivamente, están ahí cerca. La batalla de ingenio entre ambos ha comenzado oficialmente. Sin darse cuenta, pasaron 2 semanas. Durante este tiempo, la cosa terminó en un empate. Y una nueva nevada ya ha comenzado. Paul ya perdió todo el entusiasmo del principio. La trampa fue arruinada una vez más. El lobo logró esquivarla justo en el momento de tocarla. Los pocos pelos que quedaron atrapados parecen burlarse del fracaso de Paul. En estas 2 semanas, solo ha atrapado a un lobo. Le faltan 2 para alcanzar su objetivo inicial. Y como mañana tiene que regresar al campamento, no le queda más remedio que recoger las trampas. Al llegar al segundo lugar, la situación es igual de decepcionante. Recoge la trampa, y sigue su camino. Pero por suerte, no todo está perdido. La tercera trampa trajo una sorpresa inesperada. Un coyote que ya estiró la pata, tirado en el suelo, aunque no es tan peligroso como un lobo gris. Resulta ser una pesadilla mucho peor para los ranchos. Se comen a los terneros recién nacidos. Al conseguir esta presa, el humor de Paul mejoró un poco. Para no dañar el pelaje, quitó la nieve y el hielo con mucho cuidado usando un pico. Le dio la vuelta al coyote, y vio que tenía unos pedazos de hielo pegados al cuerpo. Paul no usó la fuerza bruta para quitarlos. Prefirió llevárselo y hacerlo con calma en casa. Se apresuró a revisar las trampas restantes. Pero la astucia de los lobos lo dejó con la boca abierta. Las trampas en las que tenía tanta fe fallaron una tras otra. En las siguientes, ya no tenía ninguna esperanza. Solo quería recogerlas lo más rápido posible. Pero las sorpresas llegan cuando menos te lo esperas. Vio a un enorme lobo atrapado en el lazo. Su tamaño no se comparaba en nada al de un coyote. Paul no paraba de admirarlo. Aunque fueran enemigos naturales, eso no disminuía en absoluto el respeto que sentía por el lobo. Mientras Paul reflexionaba sobre esto, iba recogiendo la trampa. Las demás, como era de esperarse, estaban vacías. Sin embargo, Paul ya estaba más que satisfecho. 3 presas le dejarían una ganancia de casi $4.000. Y con la temporada de partos a la vuelta de la esquina, esta victoria le traería mucha tranquilidad al rancho. Era una situación en la que tanto él como el dueño salían ganando. En el camino de regreso, un cuerno de alce llamó su atención. Seguramente era una recompensa que le había dejado el alce, un regalo en agradecimiento por haber eliminado a los lobos grises. Lo recogió con muchísima alegría. Y continuó su camino a casa con una sonrisa de oveja a oveja. Pasaron los días volando. Y Paul empezó a procesar sus presas recientes. Los lobos son animales extremadamente astutos, aunque son muy difíciles de atrapar. El precio de su piel es altísimo. Se puede vender fácilmente por $500. Pero la que tenía enfrente valía muchísimo más. Era un trabajo de taxidermia que un cliente le había encargado, por lo que requería una técnica de desollado mucho más cuidadosa. Mientras Paul trabajaba en ello, mientras se sumerge en sus pensamientos, se da cuenta de que hasta ahora, su cosecha ha sido muy abundante. Ya casi junta lo suficiente para el pago inicial de su terreno. En poco tiempo, termina de despellejar al lobo. Lo inspecciona cuidadosamente, para asegurarse de que no tenga ningún defecto. Esta temporada, Paul ha atrapado un total de 16 coyotes. Este montón vale unos $1.200. En total, tiene 9 pieles de castor. Todas son de excelente calidad. Luego saca un montón de pieles de rata almizclera. Esta temporada consiguió 65 en total. Aunque su valor no es muy alto, por suerte tiene una gran cantidad. También tiene 6 pieles de bisón y unas cuantas de nutria. Y pieles de tejón. No son muchas, pero tienen mucha demanda. Al hacer un balance de estos 3 meses, los resultados superaron un poco sus expectativas. En total, todo esto podría generarle unos $20.000. Ahora tiene que empacar todas estas pieles y enviarlas a la curtiduría para convertirlas en dinero en efectivo. Al día siguiente, con dinero en el bolsillo, Paul lleva a su hijo, para hacer realidad el sueño de toda su vida. Ambos suben la montaña por un sendero y llegan a un terreno despejado. Paul ya compró esta propiedad. Le explica a su hijo el proyecto que tiene en mente. En cuanto se derrita la nieve, podrán empezar a construir. Al pensar que este patrimonio pasará a las futuras generaciones, se le llenan los ojos de lágrimas por la emoción. A partir de ahora, comenzará un nuevo capítulo en su vida. En las montañas Kettle de Washington, habita una gran variedad de animales salvajes, lo que atrae a los amantes de la vida en la montaña para establecerse aquí. Entre ellos se encuentra Ray Livingston. Él se mudó aquí hace 3 años y se convirtió en guía de caza. Hoy está rastreando a un wapiti. Pero la nieve fresca hace que sea muy difícil avanzar, lo que aumenta drásticamente la dificultad de la cacería. Ray nació y creció en la ciudad. Formó parte del equipo de atletismo de Estados Unidos. Más adelante, se convirtió en un experto cazador, y desde entonces, se enamoró de este estilo de vida tan libre. Saca sus binoculares para observar. Y tras una búsqueda exhaustiva, logra ver a varios ciervos. Se están moviendo muy despacio. Este descubrimiento lo anima muchísimo. Así que Ray va tras ellos rápidamente, aunque la fuerte nevada frena mucho su avance. También le trae una gran ventaja, ya que las huellas de los ciervos quedan marcadas con claridad en el suelo, y lo guían en la dirección correcta. Tras seguirles el rastro por un buen rato, se encuentra con un ciervo muerto en el camino, que ya ha sido devorado casi por completo, probablemente cazado por una manada de lobos o algún puma. Ray entierra un poco los restos, y le desea a su espíritu un buen viaje al más allá, para luego continuar con la búsqueda, pero ahora siente cierta preocupación.
En el estado de Washington, los lobos estuvieron al borde de la extinción, y no fue hasta después del 2008 que su población empezó a recuperarse. Hoy en día, merodean por cada rincón de estas montañas. Si los lobos están persiguiendo a los ciervos, la manada no dejará de moverse. Y esas son pésimas noticias para la cacería de Ray. Sin embargo, hoy está de suerte. Muy pronto cruza miradas fijamente con uno de los ciervos. Tras un breve instante de sorpresa, Ray levanta su rifle, pero el animal ya está a punto de huir. Y unos arbustos le bloquean la visión por completo. Para no espantarlos, baja su arma y decide seguirlos sigilosamente por detrás. La nieve cae cada vez con más fuerza, pero aún así, logra alcanzar a la manada. Levanta el rifle y comienza a apuntar, justo cuando uno de los ciervos voltea a mirarlo. En un abrir y cerrar de ojos, Ray aprieta el gatillo sin dudarlo, y cuando por fin llega al lugar donde estaba parado el animal, solo quedaba un poco de pelo esparcido en la nieve. Y el alce ya había desaparecido sin dejar rastro. Siguiendo las huellas, Ray continuó persiguiéndolo. Finalmente, al llegar a una bajada, vio a su ansiada dosis de proteína tirada en el suelo. Ray jadeaba sin parar. Una inmensa emoción se apoderó de él al instante. Le dio unas suaves palmadas al alce, esperando que el animal comprendiera su gratitud. Luego, comenzó a cortar la carne. Con una pequeña navaja, abrió rápidamente el vientre, y sacó el corazón aún humeante por el calor. Lo puso sobre la nieve para que se enfriara, mientras que el resto de las entrañas se las dejó a la madre naturaleza. Después, comenzó a descuartizar al alce, para clasificar y empacar la carne. Y la cabeza, la enrolló con el mismo cuero del animal. Ahora tenía que trasladar la carne a un lugar seguro. Para cuando por fin cayó la noche, Ray ya había terminado de procesar todo. Encendió una fogata para cocinar el corazón de alce a las brasas como su gran cena. Después de un día tan agotador, las tripas ya le rugían de hambre. Agarró el corazón y empezó a devorarlo a mordiscos. El sabor era una verdadera delicia, haciendo que al instante se perdiera en ese exquisito manjar. Al llegar el amanecer del día siguiente, Ray despertó de su profundo sueño. No pudo evitar dar un suspiro y pensar, la de anoche sí que fue una noche larga y helada. Tras un breve descanso, se puso manos a la obra. Hoy tiene que llevar toda la carne de vuelta a casa, sana y salva. Y para que fuera más fácil transportarla, se dispuso a fabricar un trineo. Cortó 2 árboles pequeños de una longitud similar, para que sirvieran como las bases de su trineo. Luego, buscó unas cuantas ramas de pino, cortó algunos trozos de madera para usarlos como travesaños, y procedió a ensamblar todo junto. Estas amarras de plástico resultan ser súper prácticas. Ray no es un hombre de la montaña de toda la vida. Y sabe muy bien que, incluso en la cacería, uno tiene que modernizarse. Por eso, suele usar algunas herramientas modernas. Esto le permite hacer más con menos esfuerzo. En poco tiempo, termina de armar el trineo. Luego, carga toda la carne de venado en él. Una vez que la ata bien fuerte, se apoya el travesaño del trineo en la cintura, y se pone en marcha. La camioneta está a unas 5 millas de distancia, lo que será un gran desafío para su resistencia física. Si bien la nieve ayuda a que deslice, también trae sus propios problemas. Ray avanza con dificultad, hundiéndose a cada paso. La nieve profunda le hace casi imposible avanzar. Ray jadea pesadamente, llevando su cuerpo al límite, mientras avanza paso a paso. Pero su energía tiene un límite. Se detiene para recuperar el aliento. Regula su respiración, y vuelve a la carga. En este momento, parece una verdadera bestia de carga, arrastrando el peso hacia territorio desconocido. Pero el calvario no termina ahí. Con un esfuerzo titánico, logra arrastrar el trineo hasta la cima de la colina. El resto del camino es cuesta abajo. Justo cuando creía que podía relajarse, descubre que la bajada es una verdadera pesadilla. La inercia del peso lo obliga a correr sin control. Por suerte, no ocurre ningún accidente, pero el esfuerzo lo deja totalmente sin energías. La buena noticia es que su camioneta está justo ahí adelante, lo que le da a Ray una inmensa sensación de alivio. Carga toda la carne en el vehículo y emprende el camino de regreso. En poco tiempo, llega por fin a su casa. Mete toda la carne a la cabaña, aunque está muerto de cansancio. El trabajo está lejos de terminar. Todavía tiene que procesar la carne para conservarla. Esto es fundamental para sobrevivir al invierno, aunque Ray es un guía de caza. Respeta a cada animal que caza y aprovecha al máximo cada pedazo de carne. Es el mayor respeto hacia la presa. Salar la carne es una antigua tradición. La sal absorbe la humedad de la carne y evita que se formen parásitos. Primero, Ray echa sal en el fondo del barril, luego mete los trozos de carne. Después, esparce otra capa de sal y pone otro trozo de carne encima. Repite este proceso una y otra vez. Cuando el barril está casi lleno, empieza a preparar la salmuera. Hierve el agua con sal y la vierte en el barril, asegurándose de cubrir toda la carne. El siguiente paso es preparar la piel del venado. También usa sal para quitarle la humedad. Así es como se conservan las pieles. Por último, le toca el turno a la cabeza. El cráneo tiene cierto valor artístico. Primero hay que quitarle la piel. Luego, separa las mandíbulas. Después, extrae los sesos. Son un ingrediente clave para curtir el cuero. Al terminar, mete la cabeza en una olla para hervirla, para que la carne se desprenda por completo. Le añade un poco de carbonato de sodio. El truco está en que esto blanquea el hueso. Este proceso dura varias horas. El tiempo pasa poco a poco, y Ray siente que ya está listo. Saca el cráneo de la olla y le quita los restos de carne que quedaron. Luego deja los dientes sueltos sobre la mesa. Ray disfruta muchísimo de esta vida. Cada día está lleno de retos y sorpresas. Poco después, un ranchero lo contrata. Le pide ayuda para acabar con unas bestias que merodean el rancho. Como ya no tienen depredadores naturales, la cantidad de coyotes ha crecido un montón, y se han vuelto una gran amenaza para el rancho. La misión de Ray es muy simple. O mata a unas cuantas hembras, o ahuyenta a los machos. Así no tendrán tiempo para aparearse, cortando su tierno romance de raíz. En lo más profundo del bosque, hay una cabaña de avanzada. Ese era el destino de Ray. Durante un buen tiempo, se instalaría en este lugar, hasta que terminara la temporada de apareamiento. Ray dio una vuelta para revisar la cabaña, y quedó muy satisfecho con su nuevo refugio. Justo entonces, descubrió unos mechones de pelo bajo la terraza. Parecían ser de un ciervo, y a poca distancia, se asomaba el cadáver de un animal. Ray se acercó a paso rápido. Al acercarse, se dio cuenta de que era un cervatillo. La nieve a su alrededor estaba llena de huellas de coyote. Todo indicaba que un coyote lo había matado. Probablemente el depredador no tenía tanta hambre, y por eso no se comió el cadáver. Seguramente lo dejó para comérselo después. Pero Ray no pensaba darle la oportunidad. Decidió usarlo como cebo para atraer al coyote. Subió al cervatillo a su trineo, y se dirigió hacia la cima de la montaña, como un cazador muy experimentado.
Sabía perfectamente por dónde se movían los coyotes. Muy pronto llegó a su destino. Allí había un pequeño valle. El lugar donde más les gusta merodear a los coyotes. Que además, ofrecía una excelente visibilidad. Después de analizar el terreno, arrastró al ciervo hasta el fondo del valle. Llegó a una zona abierta. Y abrió al ciervo en canal, dejando que el olor a sangre impregnara el aire. Y así, atraer a los coyotes cercanos. Pero este proceso tomaría algo de tiempo. Aprovechando la espera, Day se preparó para instalar unas trampas cerca de ahí. Según las leyes del estado de Washington, para cazar lobos y coyotes, solo se permiten trampas de captura en vivo. Está totalmente prohibido usar cepos o herramientas letales. Así, si atrapan a un animal protegido, pueden liberarlo sano y salvo. Solo tenía que armar la trampa y estaría lista para usarse. Day esparció un poco de hierba seca por el suelo, para ocultar la malla de alambre. Y luego, recogió algunas ramas y pedazos de madera. Cubre la trampa por completo, para que se vea lo más natural posible. El éxito de la trampa depende del cebo. Y Day saca una liebre de las nieves, esparce su sangre por el suelo, para que el olor se propague rápidamente. Luego, arroja el conejo al fondo de la jaula. Sabiendo que el coyote es astuto e inteligente, cualquier detalle fuera de lugar despertará sus sospechas. Este frasco contiene una mezcla especial. Está hecha con aceite de pescado, orina de lobo y líquido de zorrillo. Day rocía esta mezcla en la entrada. Esto ayuda a ocultar el olor humano. Y crea la ilusión de que otros animales han pasado por ahí. Pero eso no es todo. Para atraer a la presa con éxito, también se necesita un estímulo visual. Amarra un disco a un árbol usando hilo de pescar. Cuando la luz del sol lo ilumina, el disco produce un reflejo, que llamará la atención del coyote a la distancia. Con el trabajo hecho, ya puede retirarse. Al caer la tarde, los coyotes comienzan a moverse, y Day ya está en modo cazador. Para no espantar a su presa, camina con cuidado hasta llegar a un punto elevado. Aquí cuenta con un escondite natural. Fija su mirada en la dirección del cebo. No hay ningún movimiento en el sendero. Como buen cazador, sabe que la regla de oro es tener paciencia. Pero también hay que saber usar algunas mañas. Saca un silbato, e imita el chillido de un animal moribundo. Este sonido agonizante resulta espeluznante en el silencio de la naturaleza. Pero para un depredador, es música para sus oídos. Vendrán corriendo sin dudarlo. Por desgracia, después de esperar un buen rato, no aparece absolutamente nada. Day empieza a desanimarse. ¿Acaso hoy se irá con las manos vacías? Y justo cuando estaba a punto de rendirse, de repente, una sombra pasa a toda velocidad. Day tomó su arma de inmediato, esforzándose por ver bien. Era justo el coyote que tanto había esperado, así que apretó el gatillo sin dudarlo. Y dio en el blanco con total precisión. Pero Day no se precipitó. Esperó hasta que oscureció por completo para salir de su escondite, y corrió hacia su presa. Sobre la nieve yacía el coyote en total silencio. Ya estaba bastante rígido por el frío. Arrastró su trofeo de regreso a la pequeña cabaña. Este sí que era un excelente comienzo. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 2 semanas. Con la llegada del invierno, las temperaturas cayeron bajo cero. La comida empezó a escasear, lo que provocó que los coyotes acosaran el rancho sin parar. Por eso, Day salía a patrullar todos los días. Como de costumbre, primero revisó la zona de las trampas. Echó un vistazo adentro, pero por desgracia, no había nada. Ni siquiera quedaba rastro de la carnada. Day rebuscó con frustración. A diferencia de las trampas de cebo, atrapar algo con esta jaula era muchísimo más difícil. Llevaba 2 semanas enteras sin atrapar ni un solo pelo. Al revisar, descubrió que por culpa del frío extremo, el mecanismo de activación se había congelado. Después de arreglarlo, volvió a probar cómo funcionaba. Y esta vez, la puerta se cerró sin problemas. Day no pudo evitar sonreír. Ahora tenía que ir a buscar una nueva carnada. Al caer la noche, los depredadores comenzaron a merodear. Day ya había terminado de reparar la trampa, así que ahora iba a tomar la iniciativa. Encontró unas huellas frescas de coyote y empezó a rastrearlas. Para no espantar a su presa, avanzaba con paso muy lento, con los ojos y los oídos muy atentos a su alrededor. Pronto avistó a su objetivo. De inmediato, se agachó y apuntó. Y el coyote ni siquiera se daba cuenta de que el peligro acechaba. Vemos a Day disparar sin dudar. Un disparo rompe el silencio en un instante. Luego, corre rápidamente hacia allá. Llega al lugar donde estaba el coyote. Pero no hay nada. El coyote huyó en esa dirección. Day decide seguirle el rastro. Poco después, encuentra al animal que huía. Ya ha dejado de respirar, acariciando el suave pelaje del coyote. Espera que su alma regrese a la naturaleza. Al mismo tiempo, verifica su sexo. Y descubre que es una hembra. Esto lo alegra aún más. Cazar hembras ayuda a controlar la población de la manada. Cargando su trofeo a la espalda, regresa a la cabaña tarareando una canción. Al día siguiente, aprovechando el sol brillante, Day se dispone a reparar la cabaña. Cuando llegó aquí, notó un detalle en la terraza. Debajo de los tablones había pelo de ciervo. Es evidente que usaban este lugar como guarida. Y la presencia de ciervos inevitablemente atraería a los coyotes, para eliminar el peligro de raíz. Tiene que sellar este espacio. Primero, usa un taladro para unir 2 tablas de madera. Y luego las clava en los soportes de la cabaña. De la misma forma, instala 2 vigas transversales. Ahora toca instalar los paneles. Con el fuerte zumbido del taladro, los paneles de aluminio quedan fijos en las vigas. En poco tiempo termina la instalación frontal. Ahora es el turno de los laterales. Esta parte es un poco más complicada. Tiene que cortar los paneles de aluminio a la medida exacta, antes de poder instalarlos en los costados. Trabajo terminado. Al ver su obra maestra, Day se siente muy satisfecho. Pero el trabajo no termina ahí. Tiene que procesar el coyote que cazó ayer. Así que comienza a quitarle la piel. Una piel de coyote puede venderse hasta en $200. Sin embargo, esta está bastante dañada. Así que su precio bajará muchísimo. Para Day, esto es más que suficiente. Después de todo, el dueño del rancho le dará una generosa bonificación. Además, a él le fascina este trabajo. Más que el ruido y el caos de la ciudad, Day prefiere 1000 veces la vida en las montañas. Es algo que le da una profunda paz y satisfacción. Ahora que su misión terminó con éxito, mañana por fin regresará a casa. Con la llegada de la primavera, la naturaleza vuelve a despertar. El nivel del río sube con mucha fuerza, marcando la mejor época para ir a pescar. Cada primavera, Day viene al lago para pescar unas cuantas luciopercas. Su carne es una fuente de alimento muy importante. Y además, puede extraerles un poco de aceite. Este aceite lo usa principalmente para preparar su aerosol atrayente, el cual es fundamental a la hora de poner trampas.
La lucioperca es un pez de agua dulce de gran tamaño, que puede llegar a pesar hasta 10 kilos. El objetivo de Lei para hoy es atrapar 10 de estos. Muy pronto, llega a su destino. Su caja de pesca está llena de todo tipo de accesorios. Como las luciopercas son peces depredadores, el cebo que suele usar tiene la forma de un pez pequeño, y lleva un anzuelo clavado en el lomo. Lei le engancha un gusano encima. Y en un 2×3, el cebo ya está listo. Ahora sí, a pescar se ha dicho. Lei mueve la caña de arriba a abajo, para darle al cebo la ilusión de que está nadando. Y como era de esperarse, la técnica funciona a la perfección. No pasa mucho tiempo, hasta que un pez hambriento muerde el anzuelo. Lei se apresura a tirar del sedal, pero el pez opone muchísima resistencia. Así empieza una intensa batalla de tira y afloja. Al final, Lei resulta ser el claro ganador, y saca lentamente a la superficie un enorme bacalao de agua dulce. Al ver su trofeo entre las manos, a Lei se le dibuja una sonrisa de triunfo. Pero esto apenas acaba de empezar. Tiene que aprovechar la buena racha, mientras las aguas del lago sigan así de tranquilas. De vez en cuando, unos cuantos patos salvajes pasan nadando, lo que presagia que algo bueno está por suceder. Tras esperar un momento, otro pez muerde el anzuelo. La caña de pescar se dobla en un ángulo exagerado, jalando el sedal de forma errática. Poco a poco, logra subir el pez al bote. Es un pez de ojos grandes. Lei por fin consigue su primera captura del día. Y esto le abre las puertas a una racha de buena suerte. El segundo pez no tarda en llegar. Lei aprovecha la oportunidad, y se llena de energía con cada captura. Después de eso, sigue sacando un pez de ojos grandes tras otro. Está tan feliz que no puede evitar besarlo. A este ritmo, podrá terminar su tarea muy pronto. Acompañada del retumbar de los truenos, la lluvia de primavera cae de repente. Por suerte, Lei ya logró su objetivo, y logró regresar a casa a tiempo. Pero no tiene tiempo para descansar. Hay que aprovechar que el pescado está fresco, para extraer el aceite lo antes posible. Tras hacer un corte profundo desde las branquias, luego lo corta de forma horizontal, y lo divide en dos. Después, separa la carne cortando al ras de la piel. Lista para disfrutarla como sashimi. Y las sobras van directo a la olla. Siguiendo este mismo proceso, se queda con la carne, y echa toda la piel a la olla. Luego le añade un poco de agua limpia, hasta que cubra toda la piel por completo. Acto seguido, pone la olla en la estufa, y la deja hervir a fuego lento durante unas cuantas horas. Mientras espera, tiene que procesar un poco de carne. Se trata de 3 castores que atrapó hace poco. Como tienen muchísimos parásitos, por lo general no se suelen comer. Pero la carne de castor sirve muy bien como carnada. Una vez que la muele hasta hacerla picadillo, le unta un poco a las trampas cada vez que las coloca, y el efecto es prácticamente inmediato. A medida que pasaba el tiempo, se fueron preparando los frascos de carne de castor uno tras otro. Cuando terminó de envasar el último, ya era el momento justo. Lei se acercó y destapó la olla, y de inmediato un aroma delicioso inundó el aire. Parecía que la extracción había sido todo un éxito. Con un cucharón, Lei sirvió el líquido en un frasco, usando un colador para filtrar todas las impurezas. En muy poco tiempo, llenó el frasco por completo. Como el agua y el aceite de pescado tienen diferentes densidades, ambos se separan de forma natural. Luego, Lei volvió a tomar el cucharón, y pasó la capa superior de aceite a otro recipiente, obteniendo finalmente un aceite puro y de un color muy vivo. El gran esfuerzo de hoy no fue en vano, y lo deja muy confiado para la próxima temporada de caza. A lo lejos, en las montañas Blurry, apenas despuntaba el alba, y Eustace ya se había levantado muy temprano. La cacería de otoño es un importante ritual de cada año. Toda su comida proviene directamente de la naturaleza. El objetivo de hoy es cazar un ciervo, y las primeras luces del día suelen ser el mejor momento para encontrarlos. Se sentó recostando su espalda contra un árbol. La vista desde aquí era excelente, lo que lo convertía en el lugar ideal para acechar. Los minutos pasaban uno a uno, y Eustace ya llevaba varias horas sentado en total silencio. Lamentablemente, no había visto nada de proteína, así que tomó la decisión de moverse hacia otra zona para echar un vistazo. Teniendo en cuenta que los ciervos son muy cautelosos, Eustace avanzó lentamente, usando los enormes árboles para ocultar su cuerpo. Se movía con extrema cautela, observando todo a su alrededor antes de dar cada paso. La cacería es un proceso que pone a prueba la paciencia. Pronto, notó los rastros frescos de un ciervo. Exactamente la forma en que los machos marcan su territorio. Eustace se escondió rápidamente detrás de un gran árbol. Al poco tiempo, un ciervo apareció en su campo de visión. Observó con paciencia cada uno de sus movimientos, y preparó su rifle para entrar en acción, esperando a que el animal caminara hacia un terreno despejado. Él disparó sin dudar. El ciervo intentó escapar, pero su cuerpo herido se tambaleaba. Por compasión, Eustace le dio un tiro de gracia. El ciervo cayó al instante. Tras esperar un momento, y ver que el animal ya no se movía, Eustace se acercó lentamente. Pero no vio al ciervo por ningún lado. Solo había unas manchas de sangre en el suelo. Siguiendo el rastro de sangre, por fin encontró al ciervo caído. Lo tomó por las astas y lo admiró con detalle. Era un animal verdaderamente hermoso. Eustace le agradeció por su sacrificio. Al volver a casa, colgó al animal. Hizo un corte en la piel por el cuello. Y en poco tiempo, logró sacarla entera. Puso la piel sobre un banco de madera cercano. Luego comenzó a cortar la carne. Y fue colocando las piezas sobre la piel. Después cortó un lomo bien tierno. Y lo guardó para preparar la cena. Eustace puso un trozo de carne a asar en el fuego, hasta dejarlo en término 3/4. Cerró un poco los ojos para saborearlo con gusto. Ese sabor conocido que siempre lo hace sentir en las nubes. Así es la vida en el campo, sencilla pero muy feliz. Como el invierno ya está a la vuelta de la esquina, Eustace compró algunas provisiones necesarias. Este heno es para que los caballos coman durante el invierno. Lo guardó todo en el granero, listo para cuando empiece a nevar. Por aquí, los vecinos siempre se dan una mano. Hoy le toca a Eustace devolver un favor. Y lo más valioso que tiene es su experiencia de supervivencia. En el pasado, James siempre le pedía consejos sobre cómo domar caballos. Son conocimientos invaluables, que Eustace no comparte con cualquiera. Su vecino James tiene una pequeña granja y cría 3 hermosos caballos, así que necesita aprender mucho sobre la doma de caballos. Pero Eustace le había estado dando largas. La razón es que el caballo de James es un semental, aunque él tiene décadas de experiencia domando caballos. Entrenar a un semental es un desafío impredecible. Eustace se acerca con mucho cuidado y le coloca las riendas sobre el lomo. El proceso resulta inesperadamente fácil. Luego, empieza a explicarle lo esencial. Por ejemplo, que a los caballos no les gusta que les tapen los ojos. En la etapa inicial del entrenamiento hay que ir poco a poco, avanzando mediante instrucciones muy sencillas, para que el caballo se adapte gradualmente y entienda quién es el líder.
Al ver que el caballo obedece, ya pueden pasar a la siguiente lección, pero una vez afuera, ocurre un imprevisto. De repente, el caballo castaño relincha alterado, como si algo lo hubiera asustado, e intenta soltarse de las riendas. Justo en ese momento, el perro de caza sale corriendo hacia él, le enseña los dientes para intimidarlo y logra que el caballo se calme. Eustace le dice a su vecino que debe moverse muy despacio. Después de este pequeño incidente, el caballo castaño vuelve a ser obediente. Los dos le colocan la silla de montar. Y el animal no muestra ninguna reacción de estrés en todo el proceso, para mayor seguridad. Antes de montarlo oficialmente, lo hacen caminar un par de vueltas. Ya se ha creado una base de confianza. Y ahora llega el momento clave. Eustace apoya un pie en el estribo. Tras probar un par de veces, se impulsa y se monta en él. Por suerte, el caballo no se resiste. Al verlo tan dócil, James simplemente suelta las riendas, dejando que Eustace tome el control por sí solo. El caballo sigue las instrucciones, retrocede, avanza y da vueltas. Realiza cada movimiento en orden sin ningún problema. Llegar a este nivel de entrenamiento en un solo día demuestra la increíble habilidad de Eustace. Y al mismo tiempo, deja claro que es un excelente caballo. Al día siguiente, los dos continúan con sus lecciones. Le ponen todo el equipo al caballo y lo llevan a la pista de entrenamiento. Primero, lo hacen dar unas cuantas vueltas, para que se acostumbre al equipo nuevo. Luego, traen un trineo. Y lo enganchan al caballo. Continúan dándole vueltas. Y una vez que se adapta al ritmo, Eustace se sube en él. Con este último paso, el curso de entrenamiento se considera completo, y el caballo marrón se gradúa con honores. Por el resto de su vida, alternará continuamente entre llevar personas y tirar de carretas, convirtiéndose desde ahora en un trabajador incansable. Un tiempo después, Eustace conduce hacia una ciudad del sur. Este es un viaje que rara vez hace. Su destino es Beaufort, en Carolina del Sur, donde su amigo Jace tiene una granja. En este momento, Jace necesita un aserradero, y da la casualidad de que venden uno por la zona. Así que pidió ayuda al experimentado Eustace para que lo asesorara. Ambos se dan un abrazo muy afectuoso. Jace es trabajador de la construcción, y es experto en todo tipo de trabajos de carpintería, y este anciano con problemas de movilidad es el vendedor. Tiene una máquina aserradora bastante antigua. Aunque su aspecto exterior parece estar en buenas condiciones, Eustace revisa esta máquina que ya tiene 90 años. Como ha estado a la intemperie por bastante tiempo, tiene algunos detallitos, lo cual es totalmente normal. Algunas de sus piezas móviles están algo oxidadas, así que los dos rocían líquido antioxidante en las grietas, y luego tiran con pura fuerza bruta, hasta devolverla a la normalidad. A medida que los dos continúan ajustándola, la vieja máquina empieza a revivir poco a poco. Ahora pueden hacer una prueba real para ver cómo funciona. Jace enciende el cargador. Levanta un tronco y lo coloca sobre el aserradero. Eustace se encarga de sujetarlo bien. Y luego, arrancan el motor. La hoja de la sierra gira a toda máquina. Parece que todo está en orden. Así que acercan el tronco lentamente hacia la hoja. Todos observan muy tensos. Y en un instante, cortan la primera tabla. Eustace no puede contener la emoción y suelta un grito de alegría. Esta vez no hay dudas. Jace termina comprando el equipo. Ahora toca buscarle un nuevo lugar a la máquina. Jace despeja un terreno en el bosque, cerca de su casa. Ya terminaron de talar los árboles, y ahora tienen que sacar los tocones, trabajando contra reloj. Logran preparar el área en poco tiempo. El siguiente paso es colocar la máquina aquí, dando marcha atrás con mucho cuidado. Logran estacionarla de forma lenta pero segura. Pero antes de acomodarla, necesitan armar una base bien firme, trabajando en equipo. El aserradero queda perfectamente asentado. Para que quede bien nivelado, tienen que ajustar la base una y otra vez. Ahora sí, es hora de probarla. Como el aserradero no tiene motor propio para arrancar, traen un tractor para darle potencia. Y conectan ambos equipos con una correa de transmisión. Y la idea funciona a la perfección. La hoja de la sierra empieza a girar con toda su fuerza. Los dos montan el primer tronco. Y con ese primer corte, sale la primera tabla nuevecita. Esto significa que a Jace le espera una vida mejor. Poco tiempo después, Jace consigue un trabajo extra. Lo contratan para reparar un muelle. Así que también se lleva al experimentado Eustace. Cuando llegan al lugar, ven que es un muelle donde descargan los barcos camaroneros. La madera está inclinada por tantos años de corrosión del agua salada. Craig es el encargado del lugar. Y este problema lo tiene con un tremendo dolor de cabeza. Después de escuchar la situación, los chicos revisan todo con mucho cuidado, y se dan cuenta de que la cosa no pinta nada bien. Pero, por suerte, traen un arma secreta, que será más que suficiente para salvar el día y terminar el trabajo. Ese es el aserradero que compraron hace poco. Tras despedirse de Craig, los dos regresan al bosque, y comienzan a buscar la madera adecuada. Tras calcular la dirección de caída del gran árbol, esta se enciende la motosierra, y corta por la mitad un árbol pequeño que está al lado. Luego, Jace lo derriba usando el cargador frontal. Es un método rápido y muy seguro. Una vez en el suelo, estas corta el tronco por la mitad, y Jace lo arrastra hasta el aserradero para fijarlo. Encienden la máquina, y le cortan los bordes al tronco, dejando solo el corazón, la parte más maciza. Este es el mejor material para usar como viga. De un solo tronco pueden sacar dos tablas bien gruesas. Le dan la vuelta al tronco, y cortan la otra mitad. En poco tiempo, ya tienen el material perfecto. Es hora de ir al muelle. El plan de Eustace es reforzar el muelle que se está hundiendo. Primero, tienen que levantar la estructura. Para lograrlo, usan la fuerza de un cabrestante, elevando la parte hundida unas 8 pulgadas, hasta dejarla completamente nivelada. Luego perforan un agujero justo donde se unen el pilar y la viga, e insertan una barra de acero inoxidable resistente a la corrosión, apretando bien los pernos y amarrándolo con cadenas. Logran que la viga original y el pilar queden firmemente unidos, pero eso solo no basta para sostener la plataforma. Aquí es donde entran en juego las tablas gruesas. Como pesan demasiado, tienen que usar el cabrestante para bajarlas poco a poco, hasta quedar un poco por debajo de la cubierta, formando un ángulo perpendicular con los dos pilares. De igual forma, perforan ambos lados y los fijan con las barras de acero inoxidable. De esta manera, la viga queda sujeta entre los dos pilares, haciendo que la estructura del muelle sea mucho más resistente. Al ver que su gran amigo termina el trabajo con éxito, Eustace se siente muy feliz por él. Esto significa que el aserradero ya puede empezar a recibir pedidos oficialmente. En el valle del río Yaak, en Montana. Hoy Tom le va a dar una buena lección a su joven aprendiz. Hank, de 10 años, es el hijo de su aprendiz, Sean, y le fascina la vida al aire libre. A Tom le alegra mucho ver esto, y está dispuesto a enseñarle todo lo que ha aprendido en su vida. Aquí tienen una piel de ciervo fresca. Hoy comenzará a enseñarle a Hank cómo curtir el cuero. Primero, Tom saca una pieza ya terminada, para que Hank sienta lo suave que queda.
Una vez que logra despertar su curiosidad, Tom le explica los pasos básicos del proceso. Luego, saca un raspador, hecho con cuerno de alce y una hoja de acero. Con un suave raspón, el pelo se desprende fácilmente. Hank lo observa con muchísima atención. Cuando ya entiende cómo se hace, Tom le entrega su propio raspador, para que lo intente él mismo. En un ambiente muy relajado y divertido, los dos se ponen a trabajar. Después de un buen rato, terminan de limpiarla. Tom usa unas tijeras para recortar los bordes. En este punto, la piel todavía está bastante áspera y dura, así que necesitan suavizarla. Tom echa un balde de agua sobre la piel y la deja remojando un rato. Mientras tanto, los dos se van a disfrutar de un rico almuerzo. Tras un breve descanso, regresan al taller. Sacan la piel del agua. Salen de la cabaña y la extienden sobre un soporte de madera. Ahora, Tom tiene que rasparla a fondo, para quitarle cualquier resto de grasa que haya quedado. Cuando termina, sumerge la piel en una solución curtidora. Esta mezcla está hecha con sesos de búfalo, disueltos en agua muy caliente. Las enzimas que contiene ayudan a descomponer el tejido de la piel, volviéndola muchísimo más suave. Después de esperar 10 minutos, Tom toma la piel y la cuelga en un poste de madera. Usando un palo para retorcerla, exprime toda el agua, y luego vuelve al taller para estirarla de un lado a otro, para ablandar el cuero. La piel de venado está compuesta por diminutas fibras parecidas a cabellos. Estirarla de esta manera cambia la estructura de las fibras, logrando así que la piel se ablande. Hank también quiere participar, así que asume el trabajo de Tom y se pone a trabajar con muchísimo entusiasmo. Tom observa la escena con una gran sonrisa, pero a Hank le faltan fuerzas y se da por vencido. Entonces Tom retoma el trabajo. Tras un buen rato de esfuerzo, la piel de venado ya está bastante estirada, y al tocarla, se siente tan suave como una manta. A Hank todo esto le parece fascinante, y no deja de expresar su enorme admiración por Tom. Sin duda, recordará este divertido día para siempre, con la llegada de la nieve y una nueva ola de frío. Tom está limpiando el camino frente a la casa. Para derretir el hielo, esparce un poco de sal. Hace una semana le enseñó a Hank a curtir una piel de venado. Tras el proceso de curtido, el cuero ya está listo. Es hora de convertirlo en ropa. Tom y Nancy deciden qué hacer, y usarán el cuero para hacerle un chaleco a Hank. Después de todo, ambos le tienen mucho cariño al pequeño. Primero, dibujan el patrón según sus medidas, y luego lo cortan con unas tijeras. Dividen el cuero en varias piezas, que al unirlas formarán el chaleco. El siguiente paso es coserlo. Para que se vea más bonito, le agregan algunas decoraciones al cuero. Esta parte necesita una doble capa de cuero. Nancy une muy bien las dos piezas, y Tom se encarga de hacer unos agujeros, para después coserlas con hilo y aguja. Por último, le cosen unas cuentas de vidrio, quedando simplemente espectacular. A medida que pasan las horas, el chaleco va tomando forma. Nancy continúa con lo suyo, mientras que Tom va a buscar unas astas de venado, para hacer unos botones. En el taller hay muchísimas astas de ciervo guardadas. Escoge la de mejor calidad y la asegura en la mesa de trabajo. Luego, la corta en partes iguales con una sierra. Con el regalo de Hank, Tom le pone muchísimo cariño. Espera poder dejarle recuerdos muy lindos de su niñez. Y es que este tipo de arte rústico es el que nunca se olvida. El día pasa volando y ya casi termina. Sean y Hank llegan a la casa, y el regalo ya está más que listo. En cuanto ve el chaleco, Hank suelta un grito de emoción. Este regalo está increíble. Con la ayuda de Tom, se lo pone de inmediato, con una sonrisa de pura felicidad en el rostro. Mañana mismo se lo pondrá para ir a la escuela y presumirlo con todos. Poco después, Tom arranca con la temporada de trampas. Y este año el negocio de las pieles va de maravilla. Aunque su aprendiz, Sean, le trae presas constantemente. A Tom le gana la energía y no puede quedarse de brazos cruzados. Todos los días sale a revisar su línea de trampas. Desde que se mudó a este lugar, en 1977, ya está más que acostumbrado a vivir en la naturaleza. Pronto llega a un estanque. Está rodeado de muchísimos sauces y álamos. Es el alimento favorito de los castores, así que se multiplican rapidísimo. Aunque la zona parece inmensa, es muy fácil encontrar por dónde andan los castores. Siempre construyen presas que sobresalen del agua, y Tom puso sus trampas justo ahí cerca. Al llegar al primer punto, ¡qué lástima! Las dos trampas están vacías. Un poco decepcionado, se dirige al siguiente lugar. Apenas llega, a Tom se le escapa una sonrisa. La trampa atrapó a un castor. Cuando se tiene una buena captura, es imposible no emocionarse. Hasta un anciano como él salta de felicidad como un niño. Y por si fuera poco, el castor está gordísimo. Seguro es el más viejo de la familia. Tom vuelve a armar la trampa. Ojalá le siga trayendo buena suerte. También saca su cebo secreto para hacerlo más tentador. Está hecho con glándulas de castor, para crear la ilusión de que un castor extraño invadió el territorio. Así seguro vendrán a investigar qué pasa. Con mucho esfuerzo, Tom sube al castor al trineo. Además de las trampas para castores, también preparó otras. Cada invierno, el valle del río Jack se llena de animales salvajes. Esta caja en el suelo sirve especialmente para atrapar comadrejas. Tom abre la caja, pero esta vez no hubo suerte. De estas trampas, colocó 10 en total. Y hasta ahora solo ha atrapado a una presa. Pero Tom ya se siente satisfecho. A su edad, a Tom ya no le importa la cantidad, sino que disfruta mucho más de todo el proceso. Carga al castor y regresa a casa muy contento. Al llegar a su taller, pone al castor sobre la mesa de trabajo. Antes de que los órganos se descompongan, tiene que quitarle la piel de inmediato, para evitar que las bacterias arruinen el pelaje. Pero antes de empezar, tiene que calentar un poco el lugar. Un castor adulto se puede vender en unos $300. Pero como este es enorme, su valor casi se duplica. Y tan solo con esta cola, Tom puede fabricar 2 fundas para cuchillos. La piel del castor está muy pegada a la grasa, así que es muy fácil equivocarse al cortar. Tom agarra bien su cuchillo, y trabaja con muchísimo cuidado. Al final, logra quitarle toda la piel a la perfección. Luego trae una bolsa de sal y la echa sobre la piel. La sal ayuda a matar las bacterias, y al mismo tiempo va secando el pelaje. Después de un largo día de trabajo, Tom ya tiene un poco de hambre. Ahora, es momento de ir a disfrutar de su cena. Con la llegada de la primavera, el puesto de comercio está a punto de abrir. Tom y Will hacen los últimos preparativos antes de la apertura. Planean fabricar un tipi de estilo indígena, como el producto estrella del puesto de comercio este año. Primero, amarran 3 postes de madera juntos, y tiran de una cuerda para levantar un trípode. Mientras los dos se ocupan de la construcción, Nancy no se queda de brazos cruzados en casa. Está preparando un pastel para el cumpleaños número 80 de Tom. Habrá una fiesta esta noche, y Tom no tiene ni idea.
Él piensa que solo será una cena informal con la familia de su hermano, pero cumplir 80 años es un hito para cualquiera. Así que Nancy siente que deben celebrarlo a lo grande. Mientras tanto, Tom y Will instalan el último poste. El armazón de la tienda ya tomó forma, y ambos lo refuerzan dándole un par de vueltas con la cuerda. El siguiente paso es colocar la lona. Este tipo de material tiene el doble efecto de ser impermeable y aislante térmico. Los indígenas lo han usado durante miles de años. Es fácil de transportar, lo que ayudaba a la gente a cruzar las grandes llanuras. Esta lona se confecciona cosiendo de 12 a 14 pieles de bisonte. Como los bisontes ahora son escasos, el valor de esta lona se ha vuelto mucho más elevado. Al ser tan pesada, primero deben amarrarla a un poste, para luego apoyarla junto sobre el armazón, y envolverla alrededor de la estructura, a unas cuantas millas de allí. En la propiedad de su hermano Jack, él está muy ocupado preparándole una sorpresa a Tom. Se trata de una piel de alce, que se puso a secar hace unas semanas. Jack se prepara para decorarla, y hacer un abrigo de piel. Saca una hoja de papel. Es el diseño de un tocado de guerra tradicional. Siguiendo las proporciones, Jack armó un modelo con cartón, para luego trazarlo sobre la piel de alce. Luego, se aplica una pintura casera. Sus ingredientes son agua, pegamento de piel animal y tierra. Esta tierra se extrae de arcillas y minerales. Y tiene un excelente efecto de coloración. Una vez que se termina de pintar, es el turno de su esposa, Toni. Ella se encarga de darle los toques finales. Estos son adornos que ella misma cosió a mano. Los va cosiendo en distintas partes del abrigo, lo que hace que la prenda se vea mucho más hermosa. Por otro lado, la tienda de campaña de Tom ya está lista. Los dos hacen una fogata adentro y preparan una jarra de café. Esta es su recompensa después de terminar el trabajo. Mientras esperan, se ponen a charlar. Will le pregunta a Tom qué planes tiene para hoy. Tom le responde que va a comer algo sencillo con la familia de su hermano. Claro que, ahora que está más viejo, los cumpleaños ya no le importan tanto. Es como la taza de café que tiene en la mano. Por más que tome, siempre le sabe igual. En ese momento, suena la alarma de la cocina en la casa. El pan ya se terminó de hornear. Ahora, Nancy va a preparar un glaseado de mantequilla. Después de mezclarlo, lo prueba un poco. Sabe bastante bien. Luego, le unta una capa gruesa de glaseado al pan. La escena cambia a la taberna del pueblo. Hoy el lugar está repleto de gente. Todos vinieron a celebrar el cumpleaños de Tom. Pero el invitado de honor todavía no sabe absolutamente nada. Él y Will llegan al lugar en auto. Todos contienen la respiración. Tom empuja la puerta de la taberna. Y de inmediato, el lugar estalla en gritos de alegría. Pasada la sorpresa inicial, a Tom se le llenan los ojos de lágrimas. Pensó que sería un cumpleaños cualquiera. Y no esperaba que tanta gente se acordara de él. Tom abraza a sus amigos uno por uno, agradeciéndoles por haber venido. Y al ver el abrigo de alce que le preparó Jack, está que no cabe de alegría. Le fascinó este regalo. Este cumpleaños número 80 será inolvidable. Así es la auténtica y sencilla vida en la montaña. En las montañas South de Idaho, cuando cae la primera nevada, las montañas a 10.000 pies de altura se vuelven extremadamente peligrosas. Harry y Kit, que crecieron aquí desde niños, se mueven como pez en el agua ante estas duras condiciones. Hoy recibieron un encargo de un cliente ubicado en un rancho aislado, en lo profundo de la montaña. Es un lugar al que es imposible llegar en auto. Solo se puede acceder a caballo o en avioneta. La misión de este par es muy simple. Llegar allá y despejar una pista de aterrizaje improvisada. Pero el proceso no será nada fácil. El sendero de la montaña es muchísimo más empinado de lo que imaginaban. Un pequeño descuido y podría ocurrir una tragedia irreparable. Ambos observan constantemente su entorno, para elegir la ruta más segura. A medida que el paisaje se va abriendo, da una verdadera sensación de aislamiento, sin un alma a la vista. Tras muchísimo esfuerzo, los dos lograron llegar a su destino. El lugar está repleto de maleza. Es imposible distinguir dónde estaba la antigua pista. Sin embargo, encuentran un viejo arado sobre el pasto. Seguramente es la herramienta que usaban para despejar la pista. Le dan una buena revisada, y parece que todavía funciona. Y la fuerza principal para arar serán estos dos caballos. Los enganchan al arado y se suben al carro, uno detrás del otro. Con un grito de mando, los caballos comienzan a avanzar. Una vez seguros de que las ruedas giran bien, Harry baja la cuchilla de metal, y al instante logran el efecto de ir limpiando la nieve. Una pista de aterrizaje necesita al menos 300 metros, y debe quedar lo suficientemente limpia y lisa para garantizar que la avioneta aterrice a salvo. El suelo está un poco duro por las heladas, y los baches hacen que la tarea sea mucho más pesada. Esto hace que los dos caballos la pasen bastante mal. De repente, Harry lanza unos gritos extraños. ¡Detengan a los caballos! Resulta que la rueda de la carreta salió volando. Al revisar, se dieron cuenta de que el engranaje del eje se había zafado. Harry ajustó las piezas de nuevo. Y luego continuaron con su trabajo. Después de un buen rato de trabajo duro, ya habían despejado toda la nieve acumulada. Pero el trabajo no terminaba ahí. Todavía tenían que rellenar algunos baches, para eliminar cualquier peligro por completo. Una vez que terminaron de arreglar la pista, se comunicaron por radio para avisarle al cliente. Poco tiempo después, un avión apareció en el horizonte. Era el primer cargamento de provisiones. El avión aterrizó sin problemas. Rodó un poco por la pista y se detuvo. Se saludaron amistosamente. Y se pusieron a descargar los suministros juntos. El cliente les dio las gracias una vez más. Y ahora, por fin podían irse a casa. Unos días después, Harry y Kit comenzaron a almacenar carne para el invierno. Toda su comida dependía de lo que la naturaleza les diera. Aprovechando que el día estaba despejado, se prepararon para ir a cazar a las montañas. Y la mejor presa de todas era el venado cola blanca. En la nieve se veían huellas de venado por todas partes, pero para proteger el ecosistema, la zona tiene reglas muy estrictas para la caza. Fuera de la temporada de caza con rifle, solo se permite usar armas tradicionales, como este viejo rifle de pólvora negra. Cargar la munición es un verdadero fastidio, y solo se puede hacer un disparo a la vez. Los venados tienen los sentidos muy agudos. Para cazarlos con este viejo rifle, tienes que acercarte muchísimo. Todo esto con mucho cuidado de no espantarlos. Kid avanzó a pie, y de vez en cuando sacaba sus binoculares para echar un vistazo, y por pura casualidad, un venado apareció a la vista. Pero la distancia todavía era mucha. Así que, con el rifle en mano, caminó hacia su objetivo, hasta que de repente, se detuvo. Resulta que allá abajo, en el valle, aparecieron dos ciervos. Kid levantó su arma al instante. Los ciervos parecieron sentir el peligro, y salieron corriendo a toda velocidad por la cresta de la montaña. Ante esta situación, a Kid no le quedó más remedio que verlos escapar. Se armó de paciencia y empezó a buscar su próximo objetivo. Mientras tanto, Harry no perdía el tiempo. Seguía buscando cualquier rastro de proteína.
Como dicen, cuando los hermanos se unen, no hay obstáculo que los detenga. Al cruzar la cresta de la montaña, Kid vio a su objetivo de inmediato. Había un pequeño grupo de ciervos reunidos. Entre ellos destacaba un macho enorme y robusto. Apuntó un poco y disparó sin dudar. Pero lamentablemente, el tiro salió desviado. El macho miró a su alrededor confundido, sin darse cuenta del peligro. Kid se apresuró a recargar el arma. Un proceso que le tomaría por lo menos un minuto. Para cuando estuvo listo, el macho seguía jugueteando con sus hembras. Estaba tan entretenido que ni se enteraba de nada. Kid decidió no acercarse de golpe. Notó que una de las hembras tenía la cola bien levantada. Una clara señal de alerta entre ellos. Así que decidió rodearlos por un costado. Y atacarlos desde arriba para tomarlos por sorpresa. Y la táctica funcionó a la perfección. Un solo tiro de Kid fue suficiente para derribar al macho. Pero el camino de bajada, lleno de piedras, no era nada fácil. Cuando por fin logró llegar al lugar, solo encontró un poco de sangre. El ciervo había desaparecido. Empezó a buscar por todas partes siguiendo el rastro. Y en eso llegó Harry a caballo. El animal ya estaba herido, así que no podía estar muy lejos. Pero había demasiados arbustos por ahí. Si el ciervo se metía entre la maleza, iba a ser casi imposible encontrarlo. Y para colmo, solo faltaban 2 horas para el anochecer. Cuando caiga la noche, perderán por completo a su presa. Cada vez más desesperados, se separan para buscar. Pero al final, la suerte está del lado de Harry. Al caminar un poco, encuentra al venado derribado. De inmediato, llama a su hermano. El animal ya ha dejado de respirar. Por fin pueden respirar tranquilos. Kid le dice a Harry que traiga los caballos, mientras él se queda a limpiar las entrañas del venado. Agradecen profundamente el sacrificio de su presa, que los ayudará a sobrevivir el crudo invierno. Tiempo después, Kid saca misteriosamente una revista. Cuenta sobre los bisabuelos de su esposa, que alguna vez fueron aristócratas. Con solo una flota de barcos, conquistaron estas tierras salvajes. Aquí hay un río que atraviesa las montañas Autobot, al que llamaron el río Salmón. Cada invierno, los salmones regresan desde el mar, para desovar río arriba. Es una oportunidad única para comer mejor, y no piensan desaprovecharla. La revista tiene los planos detallados de un pequeño bote. Y como Kid es un experto constructor de botes, puede hacer una réplica exacta sin problemas. Dicho y hecho, los dos ponen manos a la obra, marcan las medidas en la madera, y empiezan a cortar. Después, unen 2 paneles de madera contrachapada. Usan resina epoxi porque sella perfectamente. La aplican bien por todos los bordes. Y luego presionan los 2 paneles con fuerza. Enseguida, le ponen una capa de papel encerado, y le colocan peso encima. Solo queda esperar a que el líquido se seque. Así, las 2 piezas quedarán perfectamente unidas. El siguiente paso es fabricar las costillas del bote. Debido a la forma tan peculiar que tiene, cada costilla tiene un largo y un ángulo diferentes. Tienen que cortarlas siguiendo las medidas al milímetro. Una vez que se aseguran de que todo está bien, Kid primero las pega con silicona. Y por último, las fija con tornillos. Y para este momento, el pegado de la madera contrachapada ya está casi listo. Y al revisar el resultado, quedó sorprendentemente bien. Trazan una línea recta justo en el medio de la tabla. Y la cortan con sus herramientas. Esto servirá para armar los laterales del bote. Luego, unen las puntas de ambas piezas. Y las fijan con un trozo de madera. Después, instalan las costillas de la estructura. Y así, el bote ya va tomando forma. Ahora sí, ya pueden colocar los demás accesorios. A medida que pasa el tiempo, la construcción de este bote de río está llegando a su fin. Cortan la madera que sobra. Y lijan los bordes ásperos para que queden suaves. Y luego, pasan a la siguiente etapa. Como pescar implica forcejear con los peces, y para evitar caerse al agua, le agregan un punto de apoyo al bote. Una vez listos, le dan la vuelta por completo. Le aplican una capa impermeable al fondo del bote. Para esto, vuelven a usar resina epoxi. Pero le añaden un poco de polvo de grafito. Esto no solo tiñe el fondo de negro, sino que lo deja mucho más resbaladizo. Al poco tiempo, el fondo del bote queda brillante y liso. Ahora solo toca esperar a que se seque al aire libre. Unas horas después, vuelven al taller. El fondo ya está completamente seco, así que vuelven a darle la vuelta al bote, y le instalan los asientos. Luego, traen un par de remos de madera, y los enganchan en sus respectivos aros de metal. Y en este momento, este hermoso bote cobra vida. Lo arrastran hasta la orilla del río, listos para ponerlo a prueba. Ambos se suben para ver qué tal se siente. Y la verdad, es súper fácil de maniobrar. Ahora sí, a pescar se ha dicho. Al día siguiente, preparan todas sus provisiones. Y deciden dejarse llevar por la corriente, empezando un viaje lleno de aventura y emoción. Mientras, desde la orilla, una cierva los observa con curiosidad. A los dos les pareció algo increíble. Al dejar atrás la zona tranquila del río, el pequeño bote comenzó a adentrarse en los rápidos. Ambos se pusieron los chalecos salvavidas, listos para el desafío. Sin embargo, la corriente era mucho más violenta de lo que imaginaban. El bote se sacudía con muchísima fuerza. Parecía que iba a volcar en cualquier momento. Las olas les golpeaban la cara, provocándoles un escalofrío lleno de adrenalina. En ese instante, se olvidaron de todas sus preocupaciones. Lograron salir ilesos del peligro, y el bote entró en un tramo mucho más sereno. Los dos pudieron calmarse un poco. Como no estaban seguros de si los salmones ya habían empezado a migrar, tuvieron que probar suerte ellos mismos. Harry sacó su caña de pescar para intentarlo. Pero los peces no picaron. Luego, se toparon con otra corriente rápida. Se veía bastante peligrosa, así que orillaron el bote, para observar primero la situación. Una vez que se sintieron seguros, ambos retomaron su camino. Y ahí fue cuando empezó el gran espectáculo de Kid. Primero, giró el bote de lado, redujo la velocidad, y al entrar en las aguas turbulentas, enderezó el bote en el momento exacto. Kid tiene más de 10 años de experiencia navegando. Bajo su control, el pequeño bote parecía flotar como una pluma. Después de tanta tensión, llegó la calma, y el resto del viaje fue de lo más tranquilo. Harry volvió a intentar pescar. En este río, además de salmones, también hay una trucha roja nativa de la zona. Como esta escurridiza, también la llaman el fantasma. Sin embargo, los dos venían muy bien preparados. Estos pequeños insectos son el manjar favorito de los peces grandes. Con eso, y una caña de pescar profesional, tuvieron resultados de inmediato. Pronto, algo mordió el anzuelo. Harry jaló la línea a toda prisa, y Kid usó la red para sacarlo del agua, consiguiendo así, su primera ración de proteínas del día. Este es un salmón. Por su estado, parece que todavía no ha desovado. Después de desovar, se les conoce como peces zombie. Quedan todos escuálidos, y ya no sirven para comer. Parece que el grupo migratorio ya llegó hasta aquí. Justo en ese momento, las cañas de los dos se mueven al mismo tiempo. Cada uno logra pescar uno. Y esto es solo el comienzo. A partir de ahí, los peces empiezan a morder el anzuelo uno tras otro, pero ambos saben que no deben pescar de más.
Con sacar lo suficiente para que la familia coma bien, se dan por bien servidos. Con el paso del invierno a la primavera, los hermanos lograron sobrevivir a este largo y duro invierno. Y ya es hora de empezar una nueva etapa de trabajo. Hoy tienen pensado construir una bodega subterránea en las orillas del rancho, para almacenar algunos productos agrícolas. Desde que compraron su primer rebaño de vacas hace 4 años. El negocio ha ido viento en popa. Y ahora han expandido sus tierras con otros 500 millones de acres, que usarán para sembrar frutas y verduras. Como ya terminaron de cavar la bodega, el siguiente paso es poner los cimientos. Ambos emparejan un poco los bordes de los troncos. Y los arrastran hasta la bodega con el vehículo. Esta madera viene del aserradero del abuelo. Y las marcas del sol y del viento demuestran que ya tiene sus años. Son tan pesados, que necesitan unir fuerzas para poder moverlos. Luego fijan el tronco usando 2 tablas de madera. Levantan un pilar a cada lado. Y después, colocan otro tronco en posición horizontal sobre los 2 pilares, para luego asegurarlo con tornillos largos y delgados, haciendo exactamente lo mismo. Los dos siguen reforzando la estructura un buen rato, hasta que el armazón empieza a tomar forma. El siguiente paso es colocar las tablas. Los dos van fijando las tablas, una por una. Con movimientos ya casi mecánicos. Las 3 paredes se van formando poco a poco. Luego traen más madera. Y la acomodan una por una sobre la parte superior del armazón, para usarla como techo. Una vez colocado, buscan una lona para cubrir la parte superior, y así protegerlo de la lluvia. Ahora que los cimientos del sótano ya están terminados, el siguiente paso es enterrarlo. Para darle una mayor estabilidad, usan 2 rocas grandes para sostener el armazón. Y luego lo cubren todo con tierra. Esto requiere que Harry maneje la máquina por encima. Es un proceso que conlleva cierto peligro, porque es imposible ver bien lo que hay debajo. Por suerte, Kid lo está observando todo el tiempo, indicándole la dirección y la posición a cada momento. Gracias a que trabajan perfectamente en equipo, el sótano va tomando forma paso a paso. Cuando ya casi está listo, Kid le pide a Harry que se detenga un momento. Quiere entrar a echar un vistazo. Al revisar las paredes, nota que se están inclinando hacia adentro. Parece que no soportan la presión de la tierra. Así que ambos se preparan para reforzarlas. Buscan unas tablas de madera, las cortan, y las fijan en diagonal sobre las paredes, para brindarles mucho más soporte. Al terminar, continúan con el trabajo de relleno. Una vez que terminan de cubrirlo, solo les hace falta una puerta. Agrandan un poco el marco. Traen una puerta ya fabricada. La cortan a la medida perfecta. Y le colocan unas bisagras. Aunque por fuera el sótano no se vea muy bien, cumple todas sus funciones a la perfección. Ahora solo faltan un par de toques finales. Usan una herradura como cerradura para la puerta. Y luego arman unos estantes de madera en el interior. En este preciso momento, la construcción del sótano ya se puede dar por terminada. Ambos sienten una gran satisfacción. De ahora en adelante, tendrán total libertad para conservar sus vegetales. En las montañas de Tobacco Grove, en Montana, nos encontramos a finales de otoño. Jake, el cazador de pumas, comienza su temporada de cacería. Cuando llegue el duro invierno, estará muy ocupado persiguiendo a los pumas. Por eso, debe conseguir comida para el invierno con anticipación. El objetivo de hoy es un ciervo de cola blanca. El año pasado, él y su novia Annie se convirtieron oficialmente en pareja. La familia de la novia les dio un terreno como regalo. Ambos construyeron su hogar ahí. Para mantener a su familia, Jack tiene que esforzarse el doble. Aún faltan 7 semanas para la temporada de caza con rifle. Ahora mismo solo puede cazar con arco y flecha. Llevan ya 15 días sin carne en casa. Jack no tiene más remedio que arriesgarse. La desventaja del arco es que hay que acercarse mucho al objetivo. Y un animal herido es mucho más agresivo. Un contraataque antes de morir podría causarle heridas mortales. Después de buscar un rato, Jack descubre a 2 ciervos, a 1000 yardas de distancia. Como los ciervos están siempre muy alerta, decide ir ligero de equipaje para no hacer ruido. Utiliza los fardos de heno para esconderse. Ahora ya puede ver claramente la cabeza del ciervo. Pero todavía están un poco lejos. Jack decide arriesgarse a disparar. Tensa el arco al máximo. Se acerca lentamente a la valla, mientras el ciervo, sin saber qué pasa, se queda mirando pasmado al cazador. Por fin consigue que el animal se levante. Pero como le duele el brazo, el tiro le sale totalmente desviado. Al ver a los 2 ciervos huir despavoridos, solo le queda soltar un par de maldiciones de rabia. Y luego va tras ellos hacia el bosque. Además, el arco no sirve para cazar en espacios abiertos. La espesura del bosque es su verdadero terreno. Siguiendo las huellas en el suelo, Jack encuentra un pequeño sendero de ciervos. Su experiencia como cazador le dice que solo tiene que esperar ahí. Junta algunas ramas para armar un escondite. Se mete adentro. Y se queda al acecho. El tiempo pasa, minuto a minuto, y casi al atardecer, por fin aparecen unos cuantos ciervos. Jack mantiene la calma y elige a su objetivo. Una de las hembras se da cuenta de su presencia. Y ambos cruzan una mirada intensa. Sin pensarlo 2 veces, Jack se puso de pie y apuntó. Apretó el gatillo y dio en el blanco. El ciervo se dio la vuelta y salió corriendo a toda velocidad. Jack se acercó. En el suelo, quedaba un rastro de sangre. Ahora tendría que seguirle el rastro al animal. Un buen rato después, cayó la noche. A Jack se le estaba acabando el tiempo. A medida que avanzaba, encontraba más y más sangre. Probablemente el ciervo ya había caído en algún lugar. Pero la noche es cuando los depredadores salen a cazar. Y eso, inevitablemente, empezó a preocupar a Jack. Para colmo, había un río más adelante. El agua podría borrar cualquier rastro. Decidió cruzar a la otra orilla para probar suerte, y tal vez, el cielo se apiadó de él. Tras buscar un rato, volvió a encontrar manchas de sangre. Y el ciervo estaba tendido a pocos metros. Después de un largo día, aunque Jack ya estaba exhausto, no tenía tiempo para descansar. La misión no terminaría hasta llevar la carne a casa. Le sacó las entrañas, se echó la presa al hombro con mucho esfuerzo, y emprendió el camino de regreso lleno de alegría. Todo su arduo esfuerzo de ese día no había sido en vano. Sin embargo, para tener provisiones suficientes para todo el invierno, un solo ciervo de cola blanca no iba a ser suficiente. Unos días después, Jack y Anita partieron juntos. Era la primera vez que su esposa participaba en una cacería tan grande. Ella se veía nerviosa, pero muy emocionada. Al ser veterinaria, su vocación de todos los días era salvar animales. Así que el tremendo contraste de salir a cazar le daba una sensación muy extraña. Un alce es 3 veces más grande que un ciervo común. Y suelen vivir en zonas montañosas muy alejadas. Encontrarlo requiere de mucha paciencia, y de un poco de suerte. Lo primero que debían hacer era montar el campamento para pasar la noche. Eligieron un área despejada. Limpiaron la nieve del suelo. Sacaron todo el equipo. Y en un abrir y cerrar de ojos, levantaron la tienda de campaña. Después, los dos saldrían a recorrer los alrededores, para tener una mejor vista. Subieron a una colina alta. Sacaron los binoculares y examinaron el terreno desde arriba. Jack demostró ser un cazador muy experimentado. Y no tardó en avistar a los alces a lo lejos. Siguiendo la dirección de su dedo, Anike logró ver el objetivo.
pero decidieron no actuar por impulso. Los alces se movían bastante rápido, y el mejor momento para seguirlos era esperar a que se calmaran. Después de observar por un rato, y confirmar que los alces se habían detenido, ambos comenzaron a bajar la montaña a paso rápido. Al llegar a una zona despejada, para evitar asustar a su presa, se detuvieron. En ese momento, también descubrieron a otros competidores. Siguiendo el sonido, vieron a un coyote adulto. Ya solo el destino diría si aún podrían acercarse a la manada. No habían caminado mucho, cuando Jack se detuvo de nuevo. Al juzgar por las huellas en el suelo, se dieron cuenta de que el coyote había acorralado a los alces hasta ese lugar, y la cacería todavía no terminaba. Tal como él lo había previsto, la manada volvió a moverse. En estas condiciones, era completamente imposible alcanzar a su presa, así que no tuvieron más opción que regresar con las manos vacías. En el camino, Jack jaló de repente a Anike hacia el suelo. Frente a ellos, escondida en una hondonada, había otra manada de alces. Los dos decidieron avanzar arrastrándose. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, comenzaron a prepararse para disparar. Los alces seguían recostados tranquilamente en su lugar. Como el viento soplaba muy fuerte, Anike dudó y tardó en disparar. Con las pacientes indicaciones de Jack, ella apretó el gatillo con firmeza. Uno de los alces cayó al suelo de inmediato. Ambos se apresuraron a acercarse para revisar. Era un alce adulto, que pesaba más de 600 libras, suficiente para darles carne por al menos 3 meses. Justo después, comenzaron a usar sus cuchillos para trocear al alce. Clasificaron y empacaron los cortes principales. En poco tiempo, los dos terminaron su tarea. Cargaron la pesada carne en sus espaldas y caminaron hacia el campamento. Al caer la noche, encendieron una fogata en el campamento. Después de un día de trabajo duro, ya estaban muertos de hambre. Prepararon un tierno lomo asado a las brasas para la cena. Unos minutos después, el delicioso aroma llenó el aire. Anike no podía esperar para probarlo. Los trozos de carne caliente con ese toque ahumado eran una explosión de sabor en la boca, y conquistaron sus paladares al instante. Jack también exclamó fascinado por el increíble sabor. Mientras los dos disfrutaban de la comida, charlaban y reían alegremente. A veces, la felicidad es así de simple. Al día siguiente, Jack salió de su tienda de campaña. Como aún faltaba tiempo para que terminara la temporada de caza, los dos decidieron cazar uno más. El plan era subir a un lugar alto para buscar presas. Anike lo seguía de cerca. En poco tiempo, los dos llegaron a la cima y observaron los alrededores con sus binoculares. Jack escaneaba el lugar de arriba a abajo con gran habilidad, pero por desgracia, no vio nada. En cambio, su esposa, que era principiante, sí logró encontrar a su presa. Siguiendo sus indicaciones, Jack pudo ver al objetivo. Era una manada de alces bastante grande, y estaban muy ocupados pastando. Los dos bajaron de inmediato para seguirlos, y no se detuvieron hasta llegar al pie de la montaña. Para no asustar a su presa, los dos armaron un plan. Jack la rastrearía por su cuenta, mientras Anike se quedaba ahí para vigilar sus movimientos. En ese momento, la dirección del viento estaba a su favor. Tener el viento en contra evitaría que los alces olieran a los humanos. Aprovechando esta gran ventaja, Jack logró entrar al rango de tiro. Sacó unos tapones y se tapó ambos oídos, y avanzó lentamente con el rifle en mano. La manada de alces presintió el peligro, y todos se pusieron de pie. Todo dependía de ese único instante. Jack preparó su rifle en 3 segundos. Anike observaba la escena conteniendo el aliento, al ver que la manada empezaba a moverse asustada. En un abrir y cerrar de ojos, Jack apretó el gatillo. Tras un ruido ensordecedor, un alce cayó al suelo. El resto de la manada huyó a toda velocidad, aterrada. Anike se acercó corriendo, llena de alegría. Ambos fueron juntos a revisar su presa. Contando la caza de hoy, ya sumaban 2 alces y un ciervo de cola blanca en total. Carne más que suficiente para sobrevivir todo el invierno. Como dice el dicho, trabajando en pareja, el trabajo ni se siente. Ambos despostaron rápidamente al alce y emprendieron el regreso cargando 50 kilos de carne cada uno. Verlos trabajar así, tan unidos, era una imagen perfecta. Llegó el atardecer, y ellos aún seguían en marcha. Es que el lugar de caza quedaba bastante lejos de la camioneta. Además, llevar tanto peso lo retrasaba muchísimo. Agotada por completo, Anike dio un traspié de repente. Justo cuando ya no daban más, por fin alcanzaron a ver la camioneta. Juntaron sus últimas fuerzas y caminaron hacia ella. Se recargaron en el vehículo, sin ganas de mover ni un solo músculo. Pero era solo un breve descanso, aún tenían que ir por el otro alce. Y así, entre charlas y muestras de cariño, siguieron caminando sin detenerse. Aunque sus cuerpos estaban agotados, sus corazones estaban más que satisfechos. Al final, lograron regresar a la camioneta justo antes de que anocheciera. Sin duda, había sido un viaje de caza muy productivo, y ambos regresaron a casa con una gran sonrisa. Mientras tanto, en el lejano norte, se encuentra el lago Iligu. Estaban a finales del otoño. Alan se preparaba para la llegada del crudo invierno. Ayer mismo, había comprado 700 libras de provisiones, y las había dejado en un punto a 20 millas de distancia. Su misión de hoy era traer todo eso de regreso, pero hacer ese recorrido iba a ser todo un desafío. Lleno de pantanos y colinas onduladas. Este viaje es una auténtica carrera contra el tiempo. Porque, en cuanto cae la tormenta de nieve, los caminos se cierran, y el lago Iligu quedará completamente aislado del mundo. Alan y su esposa llevan instalados aquí 6 años. Y gracias a sus grandes habilidades de supervivencia, disfrutan de una vida muy plena. Aunque han recorrido este camino muchísimas veces, a Alan le sigue dando dolores de cabeza. El terreno rocoso hace que la camioneta no deje de sacudirse, y de vez en cuando, se topa con árboles enormes bloqueando el paso. Menos mal que lleva una motosierra en el vehículo. Eso le ayuda a despejar el camino y a superar cualquier obstáculo. Mientras tanto, en la lejana cabaña junto al lago, su esposa Jenny cuida de los animales de la granja. Tienen muchas gallinas en el patio, y sus huevos son una fuente vital de alimento para ambos. Para evitar que mueran de frío durante el invierno, ella esparce bastante aserrín por todo el gallinero. Además, tienen varios perros de caza en casa. No solo les ayudan a cazar, sino que también protegen la propiedad. Jenny solía ser médica en un equipo de búsqueda y rescate, pero, agobiados por el excesivo estrés de la ciudad, la pareja prefirió esta tranquila vida en el campo. Aunque siempre hay mucho trabajo, cada día es muy gratificante. Por otro lado, Alan sigue avanzando a toda marcha por la montaña. Menos mal que el chasis del todoterreno es alto. Así logra abrirse paso a la fuerza sin problemas. Finalmente, llega sano y salvo a la orilla del lago. Para el resto del trayecto necesitan usar una barcaza, al volante de una lancha. Alan regresa en busca de refuerzos. Poco tiempo después, vuelve navegando junto a su esposa y la barcaza. Ahora deben regresar lo más rápido posible antes de que oscurezca. Como tienen espacio de sobra, suben la camioneta con todos los suministros directamente a bordo. Pero justo cuando están a punto de zarpar, se dan cuenta de que el nivel del agua está muy bajo, y la barcaza encalla en el fondo. Los dos usaron una tabla de madera para cruzar, y empujaron la barcaza hacia adelante con pura fuerza bruta. Tuvieron que esperar hasta que oscureció por completo, y solo entonces lograron salir del aprieto. El resto del camino fue muy tranquilo.
Les tomó apenas unos 10 minutos llegar al campamento base. Y hasta este momento, Alan por fin pudo dar un suspiro de alivio. Ya estaban listos para enfrentar el invierno. Al día siguiente, apenas amanecía, y Alan ya estaba trabajando. Hoy iría a las montañas a cazar, para almacenar carne para el invierno. Su objetivo era un alce. Estos animales suelen vivir en zonas pantanosas, y uno solo puede dar hasta 500 libras de carne. Suficiente para que ambos pasen el largo invierno. A unas 3 millas de casa hay un prado abierto. Uno de los lugares donde los alces suelen aparecer. Aunque no tienen muy buena vista, pueden escuchar cualquier sonido a 2 millas de distancia. Tras dar una vuelta de reconocimiento, Alan encontró algo de estiércol de alce. Este hallazgo le levantó mucho el ánimo. Siguió avanzando, hasta llegar a un terreno más elevado. Usó la mira de su rifle para revisar lo que se escondía entre la hierba. Lástima, no hubo ninguna sorpresa, así que Alan decidió aplicar la táctica de atraer a su presa. Empezó a imitar el llamado de apareamiento de una hembra, como estaban en plena temporada de celo. Este sonido volvería locos a los machos en segundos. Lo hizo usando un cuerno de corteza de abedul, que hacía que el llamado fuera mucho más profundo y prolongado. Lo que seguía ahora era una larga espera. Mientras su esposo estaba ocupado cazando, Jenny tampoco se quedó de brazos cruzados. Como la cacería siempre requiere algo de suerte, ella sabía bien que no debía poner todos los huevos en la misma canasta, así que decidió intentar pescar su propia comida. En este lago vive una gran variedad de peces, siendo la trucha del lago la más abundante. Pero pescar aquí también tiene sus limitaciones. Solo se permite atrapar 3 al día por persona para comer. Y en poco tiempo, Jenny completó su cuota. Ahora toca ahumar el pescado. Este es un tronco de aliso rojo. Al quemarse, suelta un humo muy especial, que le dará a la carne un aroma increíble. Jenny corta el tronco en pedacitos. Así ayuda a que humee lentamente manteniendo el fuego bajo. Luego, le echa un poco de sal al pescado. Y listo, mete la bandeja al ahumador. Todo el proceso de ahumado toma 5 horas, y... Mientras tanto, Alan sigue cazando. Durante su recorrido, encontró bastantes huellas de alce, pero no ha visto ni un solo animal. Viendo cómo los minutos se le escapan, empieza a sentir la desesperación. Vuelve a imitar el llamado del alce. Y observa el prado con la esperanza al tope. Pero parece que la suerte le sonríe. Una figura aparece en el prado. Alan se le queda mirando fijamente. Aunque es un alce macho, está demasiado lejos. Necesita tenerlo a menos de 200 yardas para poder disparar. Así que hace el llamado una vez más, tratando de atraerlo. Pero el alce lo ignora por completo. Y decide irse con toda la calma del mundo, dejando a Alan ahí plantado, sin saber qué hacer. Como ya está oscureciendo, el plan de cazar un alce queda descartado. Pero regresar con las manos vacías no es su estilo. Así que se adentra en el bosque, buscando otra presa. De pronto, ve a un urogallo distraído en una rama. Y lo único que le espera es una bala. Aunque da un poco de lástima. Al menos no morirá solo, porque Alan enseguida derriba al segundo, para que le haga compañía. Y con la parejita ya reunida en el más allá, él se va a casa más que satisfecho. Poco después, el invierno cae con fuerza, sobre el lago Iliguk. Aprovechando el buen clima, Alan y Jenny van a eliminar los peligros que hay alrededor de la casa. A estos árboles secos se les conoce como hacedores de viudas. En invierno, el viento helado sopla con fuerza, y algunos de estos árboles muertos podrían caerse en cualquier momento. Lo más seguro es talarlos. Primero elige la dirección hacia donde caerá. Hace un corte en forma de triángulo del lado hacia donde debe caer. Y después hace un corte horizontal unos centímetros más arriba del lado contrario. En un abrir y cerrar de ojos, el enorme árbol cae derribado al suelo. Pero hay otro mucho más complicado esperándolo. Este está pegado a la casa. Si calculan mal, la cabaña de madera quedará destruida en un instante. Y del otro lado, están los paneles solares. Ambos piensan muy bien su estrategia. Como el cable no es lo suficientemente largo, usan el tocón de un árbol y un sistema de poleas para conectar el gigantesco árbol con el jeep. En ese momento, el viento sopla cada vez más fuerte, justo cuando terminan de armar todo el sistema. Al arrancar, el cable del vehículo se tensa al máximo. Alan no pierde ni un segundo y enciende la motosierra. Primero hace un corte en forma de triángulo a un lado del tronco. Y luego hace un corte recto un poco más arriba por la parte de atrás. La base del árbol ya está inestable. Y empieza a tambalearse fuertemente. Alan le hace una señal con la mano. Y Jenny da marcha atrás en el jeep. Gracias al esfuerzo de ambos, el gigantesco árbol cae lentamente, pasando a solo unos centímetros del techo. Hasta entonces, los dos pueden respirar aliviados. Alan revisa el tronco. Y encuentra unos escarabajos del pino. Con razón el pino se secó y murió. Esta plaga es el enemigo natural de los pinos. Se alimentan de la corteza interna. Y una vez que estos insectos se meten, el árbol se seca por completo en menos de un año. Ahora que han eliminado el peligro, por fin pueden descansar tranquilos. Con el lago completamente congelado. Otra vez llegó el momento de que Alan y su esposa llenen la bodega de hielo. En verano, esto les servirá como congelador. Y el hielo lo sacan del lago que está frente a su casa. Primero, ambos limpian la nieve acumulada en la superficie. Luego, usan herramientas para trazar líneas rectas. Después, encienden la motosierra y cortan una ranura de 2 pulgadas al principio. Para poder cortar en línea recta hasta el final, necesitan la ayuda de otra herramienta. Alan amarra la motosierra a un marco de metal para darle un ángulo de corte específico. Al ponerla en marcha, la cuchilla penetra lentamente en la capa de hielo. Jenny tira desde el frente y Alan se encarga de empujar. Los dos hacen un equipo perfecto. Al llegar al final de la línea, giran la estructura de metal y siguen cortando el hielo de la misma manera. Esta es una tarea agotadora y está llena de peligros mortales. Un solo error puede causar graves heridas, y están muy lejos de cualquier hospital. Hasta el accidente más pequeño podría convertirse en una tragedia. A pesar de todo esto, tienen que recolectar hielo todos los años, porque es la única forma de conservar su comida. Después de un buen rato de trabajo duro, ya lograron cortar 200 bloques de hielo. Pero la parte más difícil apenas comienza. Como sacar esos bloques sigue siendo un gran problema. Entonces él elige un bloque cualquiera, y lo hace pedazos. Golpea sin parar con el pico. Y luego retira todos los trozos de hielo, hasta dejar vacío un espacio del tamaño de un cubo. Aunque en esta época del año, el hielo puede alcanzar hasta 1 metro de grosor. Aún así, ninguno de los dos se atreve a cavar más profundo. Si llegan a perforar el fondo, el agua del lago se desbordaría, y eso haría que toda la cuadrícula de hielo se hundiera. Usando ese hueco como punto de partida, Alan usa una palanca para desprender los bloques de al lado. Luego, Jenny usa unas pinzas para sacar el hielo. Ambos no pueden evitar emocionarse.
Consiguen el primer bloque de hielo sin problemas. Lo que sigue es un proceso repetitivo. Pero el peligro sigue presente. A medida que el agujero se hace más grande, Allen tiene que pararse sobre la capa de hielo de abajo. Le preocupa un poco si el hielo, ahora más delgado, soportará su peso. Pero a estas alturas, solo le queda arriesgarse. Por suerte, la capa de hielo es lo bastante resistente. En poco tiempo, logran llenar un trineo. Ahora, ambos tienen que arrastrar los bloques de regreso. Llegan frente a una estructura de 8×8. Las paredes interiores están hechas con materiales aislantes. Los dos van colocando los bloques de hielo, muy juntos, uno al lado del otro. Solo si la base es lo bastante firme. Las capas superiores de hielo no se vendrán abajo. Con el paso del tiempo, el trabajo de ambos avanza a buen ritmo, haciendo los mismos movimientos mecánicos una y otra vez. En cuanto el trineo se llena, lo llevan directamente a la bodega, para luego meter los bloques uno por uno y acomodarlos en su lugar. Como cada bloque de hielo tiene un tamaño distinto, siempre quedan pequeños huecos al acomodarlos. Por eso, Allen consigue un poco de hielo triturado, para rellenar las grietas más grandes. A medida que la pila va subiendo de altura, apilar el hielo se vuelve cada vez más difícil, y requiere un esfuerzo físico mucho mayor. Por el momento, todo parece marchar bastante bien. Ya han llenado 2/3 del espacio. Pero viendo que les queda muy poca luz de día, tienen que seguir esforzándose sin parar, debido al enorme desgaste físico. La fuerza de Allen al usar el pico ha disminuido bastante. A este ritmo, es probable que no terminen a tiempo el día de hoy. El pronóstico del clima indica que a partir de mañana las temperaturas subirán considerablemente. Si no logran llenar la bodega por completo, el hielo se derretirá muchísimo más rápido. Por eso, a Allen no le queda de otra que tomar un gran riesgo. Al cortar la base con la motosierra, la velocidad de recolección aumenta muchísimo. Esto les ayuda a ahorrar un montón de tiempo. Y así, trabajando sin descanso, incluso antes de que anochezca, los dos logran llenar toda la bodega de hielo. Con esto, por fin pueden respirar tranquilos. Pasa el tiempo, la tormenta se calma, y el buen clima regresa al lago Iriabug. Aprovechando el día soleado, Alan va a revisar el único camino hacia el pueblo. Necesita asegurarse de que la ruta esté despejada, por si ocurre alguna emergencia. El camino se extiende por 20 millas al otro lado del lago, y se cruza con un camino maderero que lleva al pueblo. Como nadie ha pasado por ahí en un buen tiempo, el camino de la montaña está cubierto de nieve. Alan tiene un mal presentimiento. Poco después de avanzar, el vehículo se queda atascado. Lo balancea de lado a lado intentando liberarlo, pero la pesada moto de nieve solo se sacude en el mismo lugar. Sin más remedio, apaga el motor y saca la pala para limpiar la nieve de abajo. Esto siempre pasa después de una fuerte nevada. Pero hoy los problemas han empezado un poco pronto. Una vez que quita la nieve, saca el cable y lo amarra a un árbol grande cercano. Luego, enciende el motor, y con el cabrestante va sacando la moto poco a poco. Por otro lado, su esposa también tiene una misión. Se dirige a los alrededores del campamento para cazar, y conseguir algo de carne fresca, para que su esposo recupere energías después de trabajar tan duro afuera. Y un conejo tierno y sabroso es su primera opción. Pronto encuentra un rastro de huellas de conejo. Estos animales están en lo más bajo de la cadena alimenticia. Tienen que esconderse de las aves rapaces en el cielo, y escapar de los linces y zorros en la tierra. Suelen estar activos en zonas de arbustos densos. Así que este es un lugar perfecto para poner trampas. Esta trampa de lazo es simple y muy práctica. Una vez que la cabeza del conejo queda atrapada, mientras más lucha, más se aprieta la trampa. Jenny amarra el alambre a un arbolito, a 8 centímetros del suelo, para guiarlos mejor. Recoge algunas ramas, y diseña un camino. Finalmente, cuelga una cinta en el árbol para marcar el lugar. Ahora tiene que ir a poner más trampas. Por otro lado, Alan ya ha avanzado 7 millas. Y aún le quedan 13 millas de camino montañoso. Además de la nieve acumulada, hay otros obstáculos en el camino, como grandes árboles caídos que bloquean el paso. Alan suelta un largo suspiro, saca una motosierra, y empieza a cortar el enorme tronco. Como es demasiado pesado, tiene que cortarlo en varios pedazos, para poder moverlo. Problema resuelto. Él continúa su viaje. Mientras tanto, Jenny sigue en su recorrido para poner trampas. En el camino, ve una cinta que dejó ayer. Así que se acerca a revisar. Y vaya sorpresa que se lleva. Resulta que atrapó a un conejo blanco salvaje. Ya está congelado como una piedra. Parece que ya tiene la cena asegurada. A medida que el sol se oculta, el trabajo de Alan abriendo camino casi termina. Solo falta una milla para llegar a la carretera principal, pero antes de que pudiera acelerar, la mala suerte lo golpea de nuevo. Justo enfrente, hay más de 10 árboles atravesados en todas direcciones, bloqueando el paso por completo. Alan siente una profunda impotencia. No le queda de otra. Solo apretar los dientes y seguir adelante. Después de trabajar duro por un buen rato, por fin logra despejar el camino. Pero para este momento, ya está agotado. Menos mal que en el resto del trayecto no hubo más sorpresas. La ruta hacia el pueblo ya está abierta. Ahora, por fin, puede volver a casa tranquilo. Pero la vida en la montaña no da respiro. Un nuevo día significa más trabajo. Unos días después, los dos se preparan para ponerle material al techo. Hace 7 años, compraron esta propiedad abandonada. En total, hay 12 cabañas que necesitan ser remodeladas. Y hasta ahora, solo han terminado 3. Normalmente, este tipo de trabajo debería hacerse en verano, pero esa también es su época más ocupada. En ese momento, pescadores de todo el país se reúnen aquí. Ellos ofrecen transporte, alojamiento y otros servicios, para ganarse la vida. Así que, cuanto antes terminen de reparar el techo, mejor. Alan pone en marcha el aserradero, para preparar de antemano las tablas de madera que necesitan para construir. Estos troncos vienen de esos árboles grandes que representaban un peligro. Y ahora, es el momento perfecto para aprovecharlos. Primero, los dos tienen que desarmar el techo. Alan opta por el método brusco y agarra directamente la motosierra para cortar, antes de que pueda reaccionar. El alero se viene abajo. Esto asusta tanto a Jenny que pega un grito. Por suerte, no pasó a mayores. Ya con esta experiencia, decide cortar el otro lado desde arriba. Hace 3 años, Alan se cayó del techo del invernadero y se fracturó 6 huesos. Ese trauma lo ha vuelto mucho más precavido. Rápidamente, terminan de desmontar el alero. Luego, suben las tablas al techo, toman las medidas y las cortan a la medida exacta. Antes de instalarlas, tienen que colocar una viga transversal. Los dos trabajan en perfecta sincronía. Apoyan la pesada viga sobre el techo y le clavan 2 listones de madera en diagonal por encima. Así ya no tienen que preocuparse de que la viga se caiga. Después de un buen rato de trabajo, arman una estructura de rejilla con las tablas. El siguiente paso es instalar los paneles. Estos no solo son súper ligeros, sino que también son excelentes para aislar el agua.
Y, al mismo tiempo, permiten atrapar un poco de luz solar, para mantener el interior bien calientito. Alan los fue clavando uno junto al otro en la estructura. Cuando llegó el turno de la última pieza, Jenny ató la cuerda a la madera y le lanzó el otro extremo a Alan, para garantizar su seguridad al máximo. Bajo la mirada nerviosa de su esposa, Alan terminó de colocar el último tornillo. Logró instalar la cumbrera del techo con éxito. Trabajo terminado. Bajó con mucho cuidado. Y ambos se fundieron en un abrazo, pensando en lo difícil que es la vida. Pero la aman y disfrutan de ella. En un abrir y cerrar de ojos, el invierno pasó y llegó la primavera. En tan solo unas semanas, la capa de hielo se derretirá. Jenny saca agua de un agujero en el hielo. Como no tienen agua corriente, solo pueden sacarla del lago. Llevó 2 cubos de agua hasta el invernadero, lista para cultivar algunas verduras. Por otro lado, Alan estaba ocupado arreglando el sistema de agua, para llevar el agua del lago directamente al invernadero, y así evitarle tanto trabajo a su esposa. Sobre el sistema de agua, la verdad es que él no sabe mucho. Por suerte, el terreno ya tenía un equipo instalado, que dicen que tiene ya 7 años de antigüedad. Lo primero que hizo Alan fue reforzar la estructura de madera. Lo siguiente fue revisar las tuberías. Los tubos de aquí llegan hasta la orilla del lago. Y Alan debía comprobar si había alguna parte rota. Un poco más adelante, de hecho, encontró una fisura. Seguramente una moto de nieve la aplastó por accidente. Alan trajo algunas herramientas. Primero, lijó un poco los bordes rotos. Y luego le insertó un conector. Mientras él estaba ocupado arreglando eso, su esposa preparaba la tierra en el invernadero. Como esta zona está en un cinturón volcánico, la tierra de afuera no sirve para sembrar. Así que la tierra del invernadero la prepararon ellos mismos. Contiene minerales como calcio, magnesio y fósforo, además del estiércol de gallina que le añadieron, y un nuevo lote de musgo de turba que acaban de comprar. Ayuda a retener la humedad. Luego, espolvorea cáscaras de huevo molidas para darle calcio. A Jenny le encantan los tomates, así que los puso de primeros en su lista de siembra. Después, enciende la estufa, para darle a los vegetales la temperatura ideal para crecer. Mientras tanto, Allen ya terminó de reparar las tuberías, y está listo para hacer la prueba de bombeo. Lleva una bomba de agua hasta el lago. Esta bomba puede generar una presión de 25 metros. Suficiente para empujar el agua del lago hasta el tanque. Antes de bombear, primero vierte agua caliente en la tubería, para asegurarse de que no esté congelada por dentro. Cuando todo parece estar bien, enciende la bomba. Espera un momento, pero no sale ni una gota de agua. Parece que la parte inferior de la tubería sigue congelada. Por otro lado, Jenny consigue ceniza de madera. Es un material excelente para nutrir la tierra. Con tal de comer tomates frescos, está haciendo hasta lo imposible. Además de la ceniza, también hay otros restos mezclados, como huesos de urogallo, de conejo y cosas así. Está segura de que estas cenizas aportarán muchísimos nutrientes. Justo al llegar a la puerta del invernadero, a Jenny se le ocurre usar otro tipo de fertilizante. Estas cositas que parecen chispas de chocolate, en realidad, son de alce. Es estiércol, y Jenny lo mezcla todo con la tierra, para enriquecerla aún más. Ahora sí, todo está listo. Solo falta el agua dulce, y de eso se encarga su esposo. Allen enciende la motosierra y empieza a cortar la capa de hielo. Luego, saca los bloques de hielo que cortó. El agua del lago llena el hueco al instante. Mete la tubería ahí dentro. Y luego enciende la bomba. Esta vez, se ve claramente cómo sale el agua. Por último, Allen vuelve a conectar las tuberías. Revisaron siguiendo la corriente del agua. Y no encontraron ninguna fuga. Al llegar a la estructura de madera, el tanque de agua ya estaba lleno. Ahora ya podían llevar el agua hasta el invernadero. Alan conectó la manguera a una de las tomas. Y abrió la llave. Esperaron un momento, y por fin empezó a salir el agua. Jenny sonreía de oreja a oreja por la emoción. Estaban un paso más cerca de su vida ideal. Los dos se dieron un fuerte abrazo, dándose ánimos mutuamente. Después de tanto trabajo, por fin podían ir a casa a disfrutar de una rica cena.